Entonces el acta de la sesión número 112 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 113 queda a disposición de las señoras y señores diputados y nuestra secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de la Secretaría General por el cual informa que el diputado Cristian Mattenson Villán reemplazará en forma permanente al diputado Jorge Durán Espinosa en la comisión. Un oficio del Ministerio del Interior por el cual remite informe de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso con el estado de la entrega del bono de acogida para las familias damnificadas por el mega incendio de la región de Valparaíso ocurrido en febrero de 2024. Oficio del alcalde de la Municipalidad de Coquimbo, por el cual se refiere a la exigencia de documentación electrónica y de la clave única a postulantes del subsidio del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios y señala que, consultado al Departamento de Vivienda dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad, en cuanto a la exigencia de documentación electrónica, nunca se ha establecido la entrega de documentos a través de correo electrónico u otro canal digital. Y en relación a la exigencia de clave única, comunica que durante el último trimestre del año 2024, la plataforma de DOM Digital comunicó en su página que solo tendría habilitado el acceso a través de la clave única. Documento con el detalle fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Un correo electrónico del señor Juan Pablo Viñó, por el cual, en relación a las concesiones del teleférico bicentenario, reitera la petición de oficiar a los municipios de Huechuraba y de Providencia para que informen la inclusión de esta concesión en sus planes reguladores comunales y lo que respecta a sus permisos de edificación otorgados por sus respectivas DOM y las mitigaciones o aportes al espacio público exigidos por la ley, así como que la comisión oficie a los ministerios a los cuales se les ha pedido pronunciarse sobre este tema y que no han dado respuesta para que certifiquen el silencio negativo sobre los oficios y requerimientos que se les ha enviado. Un correo electrónico de la diputada Emilia Nullao, por el cual excusa su inasistencia a la sesión de hoy debido a que en el mismo horario participará en la Comisión Presidencia para la Paz y el Entendimiento en el edificio Moneda Bicentenario en la región metropolitana, evento organizado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Y finalmente una comunicación de los diputados Borges y Nullao, por el cual informa que han acordado parearse para la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, doña Claudia. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Se ofrece la palabra en varios. Ya. La presente sesión tiene por objeto 1. Continuar la discusión en particular y votación del proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para agilizar la obtención de permisos de urbanización y edificación correspondiente al boletín número 17.287-14 para referirse al artículo 2 de la indicación sustitutiva que modifica el artículo 172 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Asisten el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, señor Juan Carlos Muñoz. No está conectado y no ha llegado. El director ejecutivo de la... el director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarias, señor Slaven Rasmich Burgos, junto al asesor de la asociación, señor Fernando Colchero Ducci, el vicepresidente nacional de la Cámara Chilena de la Construcción, señor Orlando Siliano San, junto a la abogada de la Gerencia de Asuntos Regulatorios, señora Beatriz Silva Armstrong, la directora de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, señora Marisol Rojas Schwemmer. Y esos son, porque en el punto 2 vamos a continuar con el estudio y votación en particular del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer y modernizar el sistema de planificación territorial del país correspondiente al boletín número 17.251-14 con urgencia calificada de suma. Entonces, vamos a partir con don Slaven Rasmilich Burgos. Tenemos un problema de conexión, así que si podemos esperar un ratito que llegaron de informática porque hay un problema para las presentaciones. Entonces, si quieres vamos a suspender por un tema técnico por 5 minutos la sesión. Se suspende por 5 minutos.
Continuando entonces con la sesión, como dijimos, hoy día tenemos una serie de invitados para que expongan respecto al artículo 2 del proyecto de ley Boletín 17.287-14. Entonces, vamos a partir con el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, señor Juan Carlos Muñoz Abogavir, quien se encuentra presente, y después continuamos con el resto de los invitados. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su invitación. Estamos muy interesados en poder comentar respecto de esta indicación. Este es un tema que para el Ministerio es muy, muy importante. Y es de esos proyectos, de esos ámbitos en los cuales toma tanto sentido ser gobierno, porque son temas en los cuales no son exclusivamente propios de una cartera, sino que donde las carteras tienen que colaborar y tener una visión común. Y eso nos parece especialmente importante y por eso venimos con harto entusiasmo a contar un poco cómo vemos el tema de la interacción entre un nuevo proyecto inmobiliario y el sistema de transporte que lo atiende. Siguiente, por favor. Este proyecto de ley, que es el 17.287-14, busca de alguna manera simplificar y acortar plazo en los trámites para proyectos habitacionales, que entendemos la urgencia, ¿sí? Los proyectos habitacionales requieren, ¿verdad?, poder resolverse lo más rápido posible, hay urgencias muy reales, y en este caso lo que propone para lograr ese objetivo es postergar la exigencia del IMIV, que es este informe de mitigación de impacto vial, la exigencia de que ese IMIV esté aprobado, lo que dejaría de ser un requisito para el permiso de edificación y se exigiría solo en la recepción definitiva. O sea, lo que aquí se está proponiendo, y no quiero dejar espacio para ambigüedad, nosotros no nos parece bien, ¿sí? Pero lo que se estaría proponiendo es, mire, que este IMIV la empresa lo pueda ingresar como proyecto, pero no tenga que estar aprobado para poder empezar con los proyectos asociados al proceso de edificación. Y por lo tanto el IMIV solo se exigiría al final del proceso, en la etapa de recepción definitiva. Esta modificación, en el espíritu de lo que se está buscando, es apuntar a incentivar la inversión, dinamizar el mercado inmobiliario. Siguiente, por favor. El proyecto entonces dice así. Sustitúyase en el inciso sexto del artículo 172 del decreto con fuerza de ley 458 del 75, el MIMBU, Ley General de Urbanismo y Construcción, el texto, comillas. La resolución que lo apruebe será requisito para el otorgamiento del correspondiente permiso de autorización y tendrá una vigencia de 3 años desde la fecha de su notificación, debiendo ser revisada si el proyecto experimenta modificaciones para verificar la suficiencia de las medidas. Y eso se cambiaría por, deberá acompañarse por el comprobante de ingreso del informe de mitigación. ¿Sí? O sea, hay una relajación de alguna manera de lo que estaría pidiendo asociado a este proyecto. Y nosotros tenemos las siguientes observaciones respecto de postergar la exigencia de que el IMIV esté verdaderamente aprobado, que son las que voy a listar a continuación. 1. Creemos que contraviene el espíritu de la ley 2958, esta es una ley que busca que todo proyecto de crecimiento urbano se haga cargo de los impactos en la movilidad local. Y voy a poner una serie de ejemplos que ustedes van a ser algunos de ellos bien conocidos, en que uno dice, sí, pues en realidad un proyecto de desarrollo urbano tiene que hacerse cargo de los impactos que genera, porque si no le empiezo a dejar el problema a la ciudad a otros, y si nadie se hace cargo, el problema lo sufrimos todos. Esa ley que busca que el proyecto se haga cargo, ¿verdad?, asegura de alguna manera la integración y la eficiencia del espacio público y postergaría la exigencia de recepción definitiva, y si nosotros postergamos la exigencia de la recepción definitiva, estaríamos debilitando ese principio. Segundo, afecta los temas de proporcionalidad y predictibilidad de la ley. Las medidas de mitigación que podrían ser necesarias y exigidas resultan inviables cuando las obras a veces ya están construidas. O sea, si yo voy ahora a decir, bueno, esto es lo que debería ser el proyecto ya está construido, difícilmente, en muchos casos, voy a poder lograr que eso ocurra, por lo que se reemplazarían por otras medidas. Uno termina diciendo, bueno, ya se construyó, ¿qué le exigimos? Bueno, iluminaria, pongámosle otras cosas que pueda aportar, pero al final el impacto vial, al final nadie se hace cargo y tenemos cientos de situaciones como esas en nuestras ciudades. Y normalmente estas terminan siendo exigidas por municipios que no se logra realmente una mitigación que sea efectiva.
creemos que distorsiona además el sentido del IMID, pues, porque considera en su evaluación la situación base. O sea, el IMID, la idea es, usted está tomando la ciudad aquí y la va a entregar acá. La base es la situación actual y se sugieren mitigaciones para análisis, no como base la obra construida. Y en ese sentido, evaluar los impactos que se están generando cuando el proyecto ya está en ejecución sería contrario al objetivo normativo original y obligaría al titular a asumir costos de rediseño, que en algunos casos podrían ser la inviabilidad del acceso que ya se construyó. Entonces, creemos que también, de nuevo, es un problema. Respecto a las observaciones de postergar la exigencia del IMID, siguiendo con notas, hay un riesgo de proyectos sin medidas de seguridad ni accesibilidad. Postergaríamos medidas de accesibilidad al postergarlas, aumentamos la garantía exigida a los municipios, tenemos un riesgo de que los proyectos se entreguen sin las medidas de mitigación necesarias, creemos que no acelera, más bien dificulta, no reduce plazos, solo traslada la exigencia a una etapa tardía, dificulta la implementación si las medidas son incompatibles con la obra final. El sexto punto quiero que pongan especial atención, que es que aquí opera el silencio positivo, y eso acelera la evaluación. Acá el sistema es que así la Ley General de Urbanismo y Construcción y la plataforma SEIM ya contemplan hoy y se encuentra operativo la aprobación por silencio positivo. Eso significa que si el proyecto tiene 60 días para poder responderse por parte de la contraparte, si pasan los 60 días, quien ingresó el proyecto puede exigir a través de silencio positivo poder seguir adelante. Y por lo tanto eso ayuda a sacar el fantasma de, oye, este es un proceso que dura décadas. ¿No es así? Tenemos plazos que a mí me parecen razonables y que además opera este silencio positivo que garantiza un cumplimiento de los plazos en la evaluación. Y tenemos algunas excepciones con plazos límites. Por ejemplo, la postergación de la exigencia es una excepción que se asoció al plan de emergencia habitacional y que establece vigencia solo hasta diciembre de este año. Siguiente. Me gustaría poner algunos casos prácticos en que de alguna manera se incumple este principio de proporcionalidad y predictibilidad en los proyectos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Puertas del Sur 5 en Chillán Viejo, en que teníamos un proyecto que inició obras sin IMID. Al detectarse problemas de acceso y flujo, ya era inviable modificar el diseño, el impacto vial nunca fue mitigado, durante la evaluación se solicitó modificar el acceso peatonal a vehicular para evitar mayor congestión. El cambio implicaba rediseñar la ubicación de las casas. Imagínense, rediseñar la ubicación. El proyecto está construido y alterar el funcionamiento del proyecto, el titular presentó medidas alternativas, nunca se resuelve el problema. Segundo caso, Centro Logístico El Tepual, tenemos un proyecto que interfería con los planes viales del MOP. Si se hubiera evaluado post-construcción, hubiese sido imposible subsanar y mitigar. El rediseño permite en ese sentido la futura expropiación sin afectar la operación. Y aquí tenemos este ejemplo como una oportunidad en que hay un ajuste viable que solo es posible en la etapa de evaluación, pero si ya estamos construyendo, nada de esto hubiese sido factible, ¿eh? Porque en este caso hubiese afectado la planificación urbana. Son casos bien evidentes, me parece a mí. Siguiente. Los siguientes casos son permisos de edificación que han sido otorgados sin IMID, han sido detectados y corregidos por Contraloría, generando sumarios y órdenes de invalidación y un proceso ad eternum. Se genera daño a la fe pública, pérdida de recursos, seguridad vial deficiente. Aquí tenemos el caso de la clínica de la Asociación de... ¿Cuál es? ¿Seguridad? ¿Sí? De Calama, el proyecto impedía garantizar accesibilidad para vehículos de emergencia, el proyecto finalmente fue aprobado sin poder subsanar las observaciones, manteniendo los riesgos operativos de accesibilidad. Lo equivalente a un proyecto de Casa Bolívar de Talca. Prefiero avanzar. Siguiente. Entonces, la propuesta creemos que afecta a principios fundamentales de la ley de aporte al espacio público, tanto en temas de proporcionalidad y predictibilidad, es decir, que finalmente no se pueden generar medidas de mitigación adecuadas y proporcionales al impacto que generan, y al mismo tiempo quita certeza jurídica a la hora de, porque ya voy a finalmente obrar cuando ya esto ya está avanzado. Afecta el propósito de las mitigaciones en términos de seguridad vial, por ejemplo, planificación de una ciudad segura, una inserción armoniosa en el entorno y de eficiencia. Siguiente. Entonces, esta propuesta, vamos a hacer una propuesta. O sea, nuestro propósito en esta comisión no es solamente decir que no nos parece bien el proyecto, sino vamos a hacer una propuesta que esperamos que la comisión valore y ojalá coja, por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de nosotros, que de alguna manera busca un punto intermedio y que trata de recoger el propósito último que buscaba el proyecto, que es que tenemos tres categorías de proyectos, dependiendo de los viajes que se generan y los vehículos los viajes que se generan en términos de vehículos por hora y de personas por hora al transporte público.
Y nosotros proponemos que en el caso de la categoría básica, de alguna manera se acoja la propuesta del proyecto de ley, dejando los proyectos ya de mayor envergadura, como los intermedios y los mayores, fuera. Es decir, lo que queremos proponer es que diga, sin perjuicio anterior, tratándose de proyectos que deban elaborar un informe de mitigación de categoría básico o de otra clase que reemplace a este último, la resolución que apruebe dicho informe será requisito para el inicio de la obra aprobada en el correspondiente permiso de autorización. En estos casos, la resolución que apruebe el informe de mitigación tendrá una vigencia de 10 años desde la fecha de su notificación, debiendo ser revisada, en fin. Estos son proyectos, los básicos, que los revisa el municipio, mientras que los proyectos que son intermedios y mayores son los que revisan la Seremi. O sea, hay una diferenciación también, hay un límite también ajustado al tamaño, que exige, ¿verdad?, un impacto un poco más amplio y que es propio de lo que hace nuestro ministerio en el caso de los intermedios y mayores. Entonces, en esta propuesta se reconoce el nudo crítico existente en ciertas municipalidades. Los IMIP básicos no son pocos, representan el 58% de las solicitudes y son evaluados por municipalidades, muchas de las cuales aún no cuentan con la capacidad técnica suficiente, generando retraso en la tramitación. El impacto asociado a proyectos con IMIP básico es menor y localizado, es decir, estamos hablando como son menos personas, menos viajes a la hora, menos vehículos a la hora. Esto facilita que las medidas puedan definirse e implementarse de forma oportuna para el inicio de las obras. O sea, uno pudiera tener de alguna manera más claridad respecto a cuál puede ser el impacto. Evita que proyectos de baja envergadura se vean paralizados por demoras administrativas, garantizando la ejecución y posterior cumplimiento de las medidas. Y a diferencia de los intermedios y mayores, los básicos no requieren ajustes significativos, pues consideran una intersección como área de influencia. O sea, en el fondo, el área de influencia ya no es varias cuadras, sino que más bien el entorno muy, muy cercano. Siguiente. Gracias. ¿Por qué es importante mantener los IMIP intermedios y mayores como requisito previo al permiso de edificación? Nosotros creemos que estos proyectos pueden tener impactos muy significativos en la movilidad local, muchos de ellos lo tienen, por la cantidad justamente del flujo que generan. Y esto requiere una evaluación rigurosa y anticipada para poder mitigar los efectos. Garantiza el mantenerlos como requisito la correcta planificación urbana, la planificación vial, permitiendo que las medidas de mitigación se integren desde la etapa del diseño del proyecto. Evitan riesgos técnicos y económicos. Al realizar ajustes entre etapas finales se vuelve costoso, impracticable y afecta la calidad del proyecto. Importante, como decía yo, los evaluamos desde el Ministerio a través de la Seremi, que cuentan, las Seremi están preparadas porque tenemos la capacidad técnica y la experiencia suficiente para asegurar medidas que sean efectivas y pertinentes, aseguran un cumplimiento del principio de mitigación temprana establecido en la ley, evitando que los impactos queden sin solución o se posterguen. Finalmente permiten gestionar a tiempo las autorizaciones sectoriales necesarias del Serviu, de MOP o del propio Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, evitando retrasos y garantizando que las medidas de mitigación se ejecuten en plazo razonable. Insisto, esto también tiene el silencio positivo que opera en esos casos. Siguiente lámina, por favor. Quisiera comentar brevemente respecto a qué es lo que se persigue cuando uno está pidiéndole un proyecto que mitigue impactos, cuáles son los objetivos. Por una parte están los temas asociados a congestión vehicular, ¿no es cierto? El crecimiento urbano sin una planificación adecuada de mitigación genera colapso en las vías locales, especialmente en horarios punta, afectando la calidad de vida y aumentando los tiempos de traslado. Hay temas de inseguridad vial. Los proyectos sin medidas de accesibilidad y seguridad peatonal incrementan el riesgo de accidentes, atropellos y conflictos entre peatones, ciclistas y vehículos. Este es un tema grande. En nuestro país mueren 1.700, 1.800 personas todos los años por esta causa. Hay una desconexión del transporte público si es que nosotros no mitigamos adecuadamente. Si no prevemos el impacto en la red, podría ocurrir que nuevos proyectos sobrecarguen buses, metros o paraderos sin infraestructura adecuada, generando saturación y mal servicio, o que dejemos a las personas en un lugar donde no hay cómo poder tener algún tipo de servicio. Tenemos miles de zonas, estoy seguro, en todos sus distritos. Gente que dice, oye, tengo una zona grande en que yo tengo servicio. Déficit de infraestructura peatonal y ciclista. La falta de veredas, cruces seguros, ciclovías o iluminación adecuada afecta la movilidad sustentable y obliga a peatones y ciclistas a usar la calzada, aumentando riesgos. Hay un impacto también en la calidad del espacio público, porque cuando esto no se planifica adecuadamente y no se generan estas medidas de mitigación, el entorno urbano se puede volver hostil, desordenado, poco accesible, afectando a las comunidades colindantes y también al valor del suelo, y finalmente sobrecarga calles y nodos logísticos. Proyectos comerciales, industriales, sin mitigación van a generar flujos de camiones, flujos de vehículos de carga, que sobreexigen calles que no han sido necesariamente diseñadas para esos volúmenes, deteriorando infraestructura prematuramente. Y todas estas son medidas que se pueden abordar si uno los toma con tiempo antes de que el proyecto se implemente. Y de nuevo, dentro de los plazos razonables que estipula la ley.
Acá hay algunos casos que ustedes seguro conocen. El primero de arriba a la izquierda es un video, no sé si lo puede activar. A ver si ponen mouse arriba del peatón, ahí, póngale play. Eso. Entonces Costanera Center es un permiso de edificación otorgado previa vigencia del SEIM. Todos escuchamos, no sé, me imagino, las críticas que enfrentó Costanera Center por no haber considerado adecuadamente obras de mitigación vial. Y esto lo que genera finalmente son congestión en el sector, retraso, esa es la congestión que lo observa, ¿no es cierto? Retraso en la implementación de soluciones viales, como en el caso, por ejemplo, del túnel Andrés Bello, y yo creo que esto evidencia debilidad en la normativa y necesidad de una mejor coordinación entre entidades públicas y privadas para abordar impactos viales. Otro caso que es icónico, no sé si alguno de ustedes tiene algún amigo que vivía en Chicureo, alguno, te va a contar los desastres que significa salir de Chicureo en la mañana. Es un desastre. Y es un desastre porque eso se desarrolló al ritmo de un desarrollo inmobiliario que no previó el problema que se estaba generando. Y esa foto que usted ve ahí arriba no es porque fue un día especial. Eso es todas las mañanas. Un desarrollo inmobiliario detrás de los cerros, donde hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que eso va a generar una congestión enorme que excede la capacidad vial, porque es cosa de sumar la capacidad de las vías que hay para poder conectar Chicureo con el resto de la ciudad. Es obvio. Siguiente, por favor. La expansión urbana en Temuco, en la Araucanía, también ha habido una serie de crecimiento de proyectos residenciales que han generado congestión en las principales arterias de la ciudad. La carencia de planes de mitigación vial ha provocado conflictos con los habitantes y autoridades locales. El desarrollo inmobiliario en el sector San Ramón, Coquimbo, también pareció, ¿para qué decir también del sur del Biobío? El sur del Biobío, ¿no es cierto?, todo el sector de San Pedro de las Paz, Colorén, Lota, es un flujo gigante que también es incapaz de poder ser absorbido finalmente por las vías y el tren. Y el desarrollo se genera en un lado de la vía férrea, donde la vía férrea se transforma en un obstáculo, además, para poder llegar a las vías. Entonces tenemos ahí un problema también grande. Estas dos cosas se tienen que trabajar juntas. El desarrollo inmobiliario, muy importante, y el impacto vial. Siguiente, por favor. Entonces, esa es la presentación. Venimos con una observación respecto de lo que está arriba de la mesa, pero queremos también aportar a ver cómo podemos tomar los elementos que creemos que motivan la indicación y poder llegar a un punto intermedio que a nosotros nos parecería una buena solución. Y en esto hemos trabajado junto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para poder llegar hasta acá. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Ofrezco la palabra o esperamos a que expongan los otros expositores también para tener todo, o todos vienen a hablar por lo mismo. Usted, ministro, no sé si le parece que podamos escuchar también a los otros. No, también por su tiempo, pues, ministro, si no nos gusta. Este tema es muy importante, ya. Entonces, ¿les parece que escuchemos a los otros participantes, cosa de poder hacer después las preguntas de rigor? ¿Ya? Pues yo noté varias, pero que todos expongan. Entonces, si se puede sentar en la mesa todos los expositores para que estén todos acá, no hay problema. Para que no. Sí, no, pero es que se sienten todos. No, ministro, quédese ahí nomás. ¿Ah? No, siéntese ahí nomás, ministro, si no, no hay problema. No, también se puede sentar acá. Sí, la idea es que podamos tener todas las visiones. Entonces, continuando con las exposiciones, seguimos con don Slaven Razmilic Burgo, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarias, y su asesor, el señor Fernando Colchero Ducci, ¿ya? Para que expongan. Tienen la palabra. Gracias, presidente. Saludarlos a todos y a todas. Es verdad una buena oportunidad discutir esto, en particular con la gente del Ministerio y con el Ministro de Transporte, con nuestro equipo,
Pero creo que es un tema importante que no es fácil de entender. Uno se enreda en las etapas, el tipo de proyecto. Ustedes ven un montón de proyectos distintos y esto a veces es un tecnicismo que es difícil de separar de las otras cosas. En mí en particular hablar después del ministro me es complicado porque además yo en general creo que toda mi vida he estado de acuerdo casi en 100% de las cosas que dice y hoy día estoy en desacuerdo en casi todo lo que dijo. Es verdad. Así que va a estar divertido esto. Pero, y es por lo siguiente, si pasamos a la siguiente lámina. A ver, efectivamente los casos que se mencionaron son casos casos con problemas. O sea, la congestión es un problema, por cierto, y es un problema creciente. La pregunta que tenemos que atender, creo yo, es si es que la legislación o lo que estamos legislando acá en este momento efectivamente resolvería esos problemas como los que vimos ahí. Mi impresión es que no. Son problemas mucho más grandes, distintos y que tienen que ver con la infraestructura de la ciudad y que van mucho más allá del aporte que un proyecto en particular razonablemente podría hacer para efectos de corregir esos problemas de infraestructura. O sea, es un problema que es de orden de magnitud completamente diferente, por lo tanto creo que el artículo 172 de la Ley General no alcanza ni de cerca a abordarlo en esos términos, por lo tanto mal podremos pensar que sería la solución hacerlo de un modo u otro, ¿ya? En relación a lo que está propuesto en el proyecto de ley en discusión, que fue la moción parlamentaria original, lo que se emula en ese caso es lo que ya está aprobado a petición del Ministerio de Vivienda, que es en el caso de los proyectos que son del Plan de Emergencia Habitacional, que el IMIF, la aprobación del IMIF sea requisito para la recepción final del proyecto. Y quiero subrayar ahí decir que solo es requisito para la recepción como si ese fuese un requisito pequeño. Cuando en rigor, si es que yo como desarrollador inmobiliario no tengo la recepción final, yo no puedo vender las unidades. Si yo desarrollador inmobiliario de un proyecto con subsidio, los subsidios no se pueden aplicar. Por lo tanto, no es un trámite más. O sea, si es que el proyecto que se está desarrollando y que se construye no cumple con las exigencias del IMIF, no se otorga la recepción y el proyecto simplemente no es viable. Por lo tanto, no es algo de última hora, no es un último trámite cualquiera, es el trámite más importante de todo el proceso. Por lo tanto, en ningún caso se está dejando de lado, se está dejando de considerar los elementos de mitigación de transporte dentro del marco de lo que la ley establece. Si pasamos a la siguiente, por favor. Señalar que dentro de la legislación, dentro de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y los capítulos que hablan sobre los impactos en la movilidad, y los que hay que hablar, hay que distinguir en los impactos que se producen al interior del proyecto, perdón, de los elementos que se definen en el proyecto, al interior de la línea oficial, del terreno, de la bandereta para adentro, por decirlo de la reja para adentro, versus lo que ocurre afuera. La mitigación de los impactos asociados a, más allá. Y el permiso de edificación, que es lo que está en discusión acá, es lo que ocurre de la reja hacia adentro. ¿Okay? Y es importante hacer esa separación porque la ley así lo establece. Los IMIP no debiesen considerar elementos que están al interior del proyecto, por ley. ¿Ya? Y vamos a ver que hay casos donde cada vez eso se torna una línea media gris y efectivamente se hacen exigencias adentro del proyecto y no necesariamente afuera. Y eso es un problema. Y un problema ¿por qué? Porque hoy día, y yo estoy convencido de que esto es desde las buenas intenciones y desde la intención de solucionar problemas que son reales, como la congestión en un caso, resguardos medioambientales en otro, temas de salud en otro, ¿verdad? Siempre las distintas legislaciones nacen para solucionar problemas reales. La mayoría no son problemas imaginarios, son problemas reales. El problema es que tenemos hoy día un entramado de normas que son responsabilidad de distintos servicios, de distintos ministerios, y que las personas llamadas a aprobar los proyectos empiezan a depender mutuamente de decisiones cruzadas, ¿verdad? Y estamos en un contexto donde hoy día nadie se atreve, a efectos del desarrollo de proyectos, a tomar esas decisiones, a firmar, hasta que el otro no diga que sí, que bueno, hay que tener como 18 moscas antes de que alguien diga, bueno, ya. Eso es un poco, esa es la caricatura de lo que entendemos hoy día por permisología, que es permisos que nacen de problemas que efectivamente son problemas que hay que resolver, pero los administramos de una manera que hacen insalvable para quien está al otro lado del mesón poder implementar y desarrollar proyectos. Y esto sea para proyectos privados o proyectos públicos.
precisamente los proyectos públicos, los proyectos que empuja el Servio, ya sea como dueño del terreno o como que pone los subsidios, que son los proyectos del plan de emergencia habitacional que ustedes conocen bien. Para este caso en particular se aprobó que no pasaran por el tema, o sea, perdón, que se pospusiera la aprobación del IMIP hacia la recepción final, precisamente para avanzar en paralelo con los permisos y tenerlo aprobado al final y ganar tiempo. Eso se hizo así precisamente porque el sistema hoy día no funciona lo suficientemente bien. No es lo suficientemente rápido, no es lo suficientemente operativo. Elementos de silencio positivo efectivamente están en la ley, han estado hasta el principio, pero hasta donde nosotros conocemos, no está operativo. Salvo que haya cambiado hace muy poco, pero de todos los antecedentes que nosotros tenemos hoy día nunca operó en todos estos años. Entonces los plazos se alargan, se tramitan y respecto de los casos puntuales y los elementos más técnicos de los procesos, si me permite, presidente, quería dejar a Fernando Colchero un segundo, además, y voy a hacer una infidencia, pero tiene, creo que, la gracia, que es ingeniero en transporte y además es arquitecto. Entonces puede darles desde la técnica, desde los dos mundos, en una misma mirada, porque efectivamente hay veces que hay cosas que se pueden contraponer un poco, hay intereses disciplinas que a veces se contraponen. Y es importante poder equilibrarlas, de lo contrario los proyectos cuesta mucho que salgan. Por favor. Muchas gracias. Ahí, aló. Ya. Ahí estamos. Ahí está apagado está prendido. Ya. Ok. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Respecto de lo que acaba de plantear el director ejecutivo de la asociación, que vale la pena hacer referencia un poco al alcance de las medidas de mitigación directa que la ley establece, dónde se pueden exigir estas medidas, ¿ya? El artículo eso viene definido en el artículo 170 de la Ley General, ¿ya? Que ahí voy a leer lo que viene subrayado, porque es relevante para lo que estamos hablando en términos de que dice: estas medidas de mitigación considerarán los impactos del proyecto sobre el sistema de movilidad local dentro de su área de influencia. Y después, a continuación, el área de influencia se definirá considerada desde los accesos, o sea, desde el acceso al proyecto, y como máximo hasta la octava intersección. Y ahí hace unas definiciones más complejas. Pero el esquema del lado pretende un poco simplificarlo en términos de decir, ¿por qué estamos hoy día hablando de un condicionamiento del permiso de edificación, que es algo que se ejecuta adentro del terreno, ¿cierto?, con algo que se debería ejecutar afuera del terreno? Hay un área gris, efectivamente, que tiene que ver con los accesos, que es la que está marcada en amarillo, que esa deberíamos ponernos de acuerdo cómo se define. Pero hoy en día son ámbitos físicamente separados. En el fondo, las medidas de mitigación son exigibles afuera del terreno, no al interior, ¿ya? Quisiera mostrarle a continuación 3 situaciones de casos prácticos que están ocurriendo con observaciones a solicitudes de IMIP que grafican la situación que están teniendo que enfrentar los particulares, ¿ya? El primer punto de los casos prácticos, agrupamos ciertas observaciones diciendo se exige información y medidas de mitigación al interior de los proyectos, y estos son extraídos de actas de observación reales de IMIP que están ocurriendo hoy en día, ¿ya? El primero dice, se solicita entregar las plantas del primer piso y de los subterráneos del interior del proyecto. El segundo dice, considerar área de carga y descarga al interior del proyecto. El punto 4. El acceso vehicular debe facilitar el ingreso de camiones de mudanza. Por lo tanto, implícitamente también al interior de un proyecto que puede tener un IMIP básico, se va a requerir que haya un radio de giro para que un camión de mudanza pueda dar la vuelta, porque se exige que también salga en marcha delantera. Quinto punto, se solicita aclarar la cantidad de estacionamientos proyectados, que esto es normativa urbanística, esto lo revisan las direcciones de obra, esto no es parte de los IMIP, ¿ya? Dice, ya que de acuerdo al plan regulador, la zona en que se emplaza el proyecto corresponde a ciertas cosas. Voy a leer todo si me perdonan porque es gráfico, ¿ya? En la columna siguiente dice, se solicita incorporar la ruta peatonal interna e incorporar franjas de circulación peatonal hasta las veredas cercanas en los estacionamientos que no posean conexión directa con, perdón que ahí está cortado, no alcanzo, voy a leer, con las veredas, perdón, gracias. Ya, una observación de la cuarta región, les invito a leer esta porque dice, no se pronuncia sobre cómo el proyecto y el edificio proyectado resuelven el tema de manejo de residuos, como tampoco informa una propuesta para prevenir la generación de residuos y fomentar su reutilización y reciclaje u otro tipo de valorización.
lo anterior para determinar sobre las áreas destinadas a estos efectos y su comunicación con el espacio público, específicamente en el retiro de residuos, que estos son temas que también ocurren al interior del proyecto, lo que tenga que disponerse respecto a cómo se hacen las zonas de precarga de basura, etc. Y la 17, se solicita proyectar la señalización y demarcación respectiva al interior del proyecto. Y la última, debe informar claramente circulación interna vehicular, peatonal y de bicicletas, además de acotar, indicar los anchos de todos los pavimentos proyectados también al interior del proyecto, ¿ya? Este tipo de situaciones grafican un poco a lo que se ven enfrentados los particulares, siendo que la ley no está facultando hacer este tipo de observaciones. Segundo grupo de observaciones que también contravienen disposiciones de la ley. Si recuerdan, la ley hace un énfasis en su primer artículo que dice que no se deben hacer cargo los particulares de los déficits históricos de infraestructura, ¿ya? Este grupo de observaciones hace referencia a cómo se está exigiendo a través del OIMIP hacerse cargo de déficit históricos de infraestructura. Aquí voy a ir más rápido para no latear tanto. Se deberá evaluar el buen estado de las veredas. De no contar estas con estas características, se deberá generar accesibilidad, perdón, ahí me salté, está hablando de la accesibilidad universal, y la materialización de las veredas en óptimas condiciones como medida de mitigación. O sea, se deben rehacer las veredas que estén en mal estado, independientemente que esto no tiene que ver con un impacto general del proyecto, las veredas estaban en mal estado de antes. Entonces, es un ejemplo de cómo se están haciendo exigencias para hacerse cargo de déficits históricos, lo cual también contraviene disposiciones de la ley. No quiero latearlo, ¿ya? O sea, me voy a porque todas estas son relativamente parecidas en términos de hacerse cargo de estados de pavimento que venían en mal estado, si no hay accesibilidad universal en la vereda, todos los dispositivos de rodado, etcétera. Se le está exigiendo a los proyectos que los implementen, a pesar de que no tienen que ver con impactos del proyecto mismo. Y el tercer grupo de observaciones tiene que ver con que se han generado instructivos respecto a exigencias del diseño de los accesos, que los accesos son la parte gris, ¿cierto? Son la parte que tenemos como de fricción entre el terreno privado y el terreno público, ¿ya? Se han generado instructivos especiales que incluyen exigencias además de modelación con programas computacionales específicos, ¿ya? Que en el fondo obligando también a que uno modele en ese tipo en un programa específico, sin coordinación estas exigencias con lo que ya la ordenanza general establece para los accesos, porque la ordenanza general tiene disposiciones respecto de acceso y no consideran las posibilidades físicas que existen para el cumplimiento de estas situaciones teóricas. O sea, si la calle no tiene el ancho suficiente para decir lo que dice el instructivo, da lo mismo. Entonces resulta que no se puede cumplir lo que dice el instructivo, por lo tanto no se debería poder construir el proyecto. Y se llegan a situaciones que son como imposibles de compatibilizar, pasándole a los solicitantes, a los privados, la necesidad de enfrentar estas situaciones que son ilógicas, ¿ya? Si pasamos a la siguiente, por favor, y para cerrar las conclusiones preliminares respecto a lo que acabo de exponer acá. Número 1, la edificación de un proyecto no impide la ejecución de medidas de mitigación, no las impide, más allá del diseño de su acceso, que es ese punto importante, pues la ley no faculta para exigir medidas de mitigación al interior del proyecto. Por lo tanto, el permiso de edificación debería ser completamente independiente de lo que indica el informe de mitigación vial, ¿ya? Y número 2, respecto de la zona gris, que son los accesos, dice, las exigencias para el diseño de accesos a un proyecto ya vienen establecidas y estaban establecidas desde antes de la Ley de Aporte al Espacio Público en la Ordenanza General, ¿ya? La Ordenanza General, título 2, capítulo 4, viene, y ahí está, en el fondo pusimos una imagen ahí para graficar del índice de la Ordenanza General, que el capítulo 4 se llama de los estacionamientos, accesos y salidas vehiculares. Entonces, con el propósito de que esto no sea letra muerta, lo que se está solicitando es que todas las exigencias de accesos se exijan, que son razonables hacerlas, pero que se exijan a través de este instrumento, porque esto sí que tiene influencia en lo que puede pasar dentro del proyecto, por lo tanto que se apruebe junto con el permiso de edificación y que sea responsabilidad de la DOM verificar su cumplimiento, ¿se entiende? De esa manera podemos como hacer un corte más limpio y también hacer una cosa parecida, si me permiten rememorar, cuando se introdujo la normativa de accesibilidad universal hace unos 10 años atrás, no hubo este problema de inmovilidad de los permisos de edificación porque la normativa de accesibilidad universal se incorporó en la ordenanza general. Por lo tanto, se revisa junto con los proyectos. En cambio, ahora lo que se hizo no se incorporó en la ordenanza general, sino que se están generando instructivos en paralelo y se está además condicionando la obtención del permiso de edificación a la aprobación de estos otros instructivos, lo cual
Por eso las noticias indican en el fondo el frenón que ha habido en términos de aprobación de permisos de edificación, porque se vuelve imposible compatibilizar estas situaciones para los particulares. ¿Se entiende? Y el último punto, perdón, no, uno más. Y lo último es las observaciones que se están realizando a las solicitudes de IMIB permiten entender la forma en que dicho trámite está excediendo las facultades que le entrega la ley y está obstaculizando la obtención de los permisos de edificación. Y ahora devuelvo con el siguiente. Solo para concluir, volver a reiterar que acá efectivamente hay un conflicto. O sea, hay problemas que se necesita resolver. La pregunta que creo que uno tiene que hacerse es si es que lo que se está planteando efectivamente lo resuelve. Hoy día, como decía Fernando recién, recordemos lo que fue la ley, fue no tengo el número, el proyecto de ley de agilización que se aprobó a instancias de esta comisión durante el año pasado. La gran parte de las modificaciones apuntaban a concentrar en la ley general de urbanismo y construcciones qué es lo que tiene que revisarse al momento de aprobar un permiso de edificación asociado a desarrollos principalmente habitacionales. Y acotar también los elementos que un director o directora de obras tenía que revisar al momento de aprobar un permiso. ¿Se acuerdan que se borraron varias referencias a las demás leyes, las otras cosas? Porque efectivamente, si no, un director de obras queda muerto de miedo, perdón, no estoy seguro, porque resulta que me tengo que hacer cargo de un montón de cosas que ni siquiera sé muy bien qué son. Bueno, varias de las modificaciones apuntaban a acotar a lo que está en la ley general y solamente en la ley general y solo estas cosas. Y eso precisamente para reducir el riesgo que este funcionario enfrenta al momento de tramitar. Entonces, creemos nosotros que la manera más, y concorde con el espíritu de esa ley, de esa discusión, es que los elementos que tienen que ver con la posición de los accesos sean reflejadas, que hay una conversación entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Vivienda, propongan una modificación a la ordenanza y eso se refleje en la ordenanza y quede cubierto ahí. Y por lo tanto, ahí el permiso, su recepción va a quedar todo amarrado a lo que ahí está planteado. Y lo que está afuera del proyecto, efectivamente va a tener un informe de mitigación de impacto vial, pero eso, acotarlo, no para todos los proyectos independientes de su tamaño, sino solamente, como el ejemplo precisamente que el ministro planteó, los proyectos mayores, que son los hospitales, los centros comerciales, los costanera centers. Y efectivamente ahí creemos, dada la magnitud y la cantidad de accesos y ubicaciones, efectivamente qué es lo que se hace adentro tiene mucho impacto en qué es lo que pasa afuera. Por lo tanto, efectivamente no da lo mismo. Pero para proyectos menores, y si pasamos a la siguiente, solo para terminar, creo que creo que bueno que fue primero, porque no creo que nos pueda ayudar como a entender qué es lo que está en discusión hoy día. La normativa vigente establece que tanto para proyectos pequeños, que tienen categoría de IMIB básico, como los intermedios, como los mayores, en todos los casos, el IMIB tiene que estar aprobado al momento para que se otorgue el permiso de edificación. ¿Ya? Lo que está en el proyecto de ley en discusión, en la propuesta inicial, es que para los 3 casos, que es la columna amarilla, sea para la recepción definitiva. Que eso, por cierto, es lo que hoy día está vigente en el contexto del plan de emergencia habitacional y todo indica, hasta donde entiendo, que eso se va a renovar por 4 años más, pero eso por lo que he escuchado, lo que escuché el ministro de Vivienda hace un par de semanas. Y eso es lo que está en amarillo, que es todo para la recepción definitiva. La propuesta de indicación del Ejecutivo, que se escribió recién, es que se mantenga la exigencia del IMIB ya aprobado para la aprobación del permiso para proyectos intermedios y proyectos mayores, y hace una salvedad, que es lo que está marcado ahí en gris, que es que para los proyectos pequeños no es necesario tener aprobado el IMIB para que me otorguen el permiso, pero sí es necesario aprobar el IMIB para iniciar las obras. Y ahí les pregunto de vuelta, imagínense un permiso de edificación, pero que no se puede iniciar las obras. ¿Qué es un permiso de edificación que no permite, no sé bien qué es eso? O sea, tengo un permiso, pero no lo puedo iniciar. ¿Permiso para qué, entonces? ¿Verdad? Entonces se queda y genera una instancia adicional nueva, y al final no tiene ningún efecto práctico porque quedas exactamente en el mismo punto donde estabas antes. Entonces, nosotros lo que queremos plantear, que es lo que está en la última lámina, es lo que les decía recién, que efectivamente para los proyectos mayores que tienen impactos grandes en la ciudad, efectivamente, y cuyo diseño interno influye fuertemente en lo que ocurre afuera, ahí efectivamente la aprobación del IMIB se apruebe junto con el permiso desde el principio. Pero para los otros 2, para los proyectos pequeños y los intermedios, que la aprobación del IMIB sea requisito para la recepción final. Y insistir que
que sea requisito para la recepción final no es un trámite más. Si yo desarrollador, no tengo ese requisito cubierto, no puedo vender las unidades. Si yo ministerio estoy desarrollando, no puedo asignar los subsidios. Es así de grave. Y por lo tanto, cuando en los casos que planteó el ministro recién, donde efectivamente se presentan como hechos, quizás a veces como hechos consumados, y ya lo hice, no hay vuelta atrás. Sí hay vuelta atrás. Ese proyecto no tiene recepción final, punto. Punto. O sea, y uno como desarrollador tiene que ser lo suficientemente responsable de saber que si es que no tengo aprobado el IMIP, no voy a poder vender las unidades. Y por lo tanto, difícilmente nadie, cuando hablo con los asociados, parte un proyecto sin hacer nada del IMIP, porque es así de grave el no tenerlo resuelto. Por lo tanto, que quede para la recepción final no reduce en nada el que las inversiones que se soliciten se hagan. Solamente separa los momentos para agilizar el otorgamiento de los permisos, apurar los plazos y hacer esta buena separación de lo que es de la reja hacia adentro y lo que es de la reja hacia afuera, ¿verdad? Y cumplir, pero a la larga, lo que dice el IMIP tiene que estar aprobado igual. Si no, no tengo la recepción, y si no tengo la recepción, el proyecto no existe. Solo eso por ahora, presidente. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Entonces, para poder continuar rápidamente, está el vicepresidente nacional de la Cámara Chilena de Construcción, señor Orlando Ciliani, junto a la abogada señora Beatriz Silva Armstrong. Les doy la palabra. Ojalá puede ser breve también, porque tenemos que votar algunas indicaciones en otro proyecto de ley. Yo calculo que hasta las 4:25 vamos a tener tiempo en este proyecto. Ya, Orlando. Ya, gracias, presidente. Le agradezco, presidente, diputado Fuenzalida, y a todos los diputados y diputadas presentes por esta invitación para exponer el punto de vista que como gremio tenemos respecto a las indicaciones recientemente presentadas por el Ejecutivo al proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de agilización de permisos. Sin embargo, nos preocupa especialmente la manera en que las indicaciones abordan la cada vez más preocupante situación de los IMIB, informes de mitigación de impacto vial. La aprobación de estos informes está retrasando la obtención de los permisos de construcción entre 6 a 8 meses, en momento en que la cifra de superficie autorizada por permiso de edificación es la más baja en 32 años y un 39% respecto del promedio histórico. Se trata de una situación crítica que esperamos pueda ser resuelta en gran parte permitiendo la obtención de los permisos de construcción aun cuando los IMIB se encuentren en trámite. No se trata de no requerir autorizaciones, estas son necesarias. Sin embargo, necesitamos procedimientos que se encuentren diseñados de manera inteligente y que aporten al desarrollo del país, resguardando los intereses públicos al mismo tiempo que posibiliten concretar inversiones. En este caso, estamos seguros que esta comisión puede encontrar un punto de equilibrio que permita resguardar el interés público sin detener la inversión. Traemos varias propuestas en dicho sentido y esperamos que puedan ser escuchadas. Gracias, señor presidente, y por su intermedio pido que continúe la exposición la abogada de la Gerencia de Asuntos Regulatorios, Beatriz Silva. Gracias, presidente. Para referirnos en primer lugar, por su intermedio, presidente, respecto de los informes de mitigación de impacto vial, como manifestó nuestro vicepresidente, la situación es crítica y creemos que la propuesta contenía la indicación del Ejecutivo no resuelve el problema. Según lo que nos han informado nuestros asociados, los IMIB están retrasando entre 6 y 8 meses la obtención del permiso de edificación y estamos en un momento en que es cuando menos se han otorgado permisos de edificación en 32 años, que es desde cuando tiene registro el INE, básicamente. La propuesta solo se está haciendo cargo de la situación de los IMIB básicos, pero igual está impidiendo el inicio de obras mientras no se apruebe, entonces eso no lo vemos como un avance. Y creemos que esto no es un tema de bajar el estándar y los requisitos de los proyectos. La ley de aportes al espacio público fue aprobada, está vigente, hay que cumplirla. Creemos que los proyectos tienen que hacerse cargo de los impactos que tengan en la movilidad y en sus entornos, pero esto se trata de un problema de procedimiento, de cómo hacemos para que estas exigencias no impidan
que no traben la pelota, por así decirlo, respecto de las otras partes que tienen que aprobarse de un proyecto para poder construirlo. En ese sentido, queríamos apelar al recientemente aprobado principio de simplificación administrativa, que está aprobado en la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, proyecto de ley de permisología del Ministerio de Economía, que va a pasar a regir supletoriamente a todas las autorizaciones, y que busca que precisamente que el establecimiento de trámites secuenciales, o sea, que uno es condición del siguiente, tiene que ser excepcional para evitar que se afecte la eficiencia, la optimización y el trabajo coordinado de la administración. Eso se está legislando en estos momentos y creemos que es un espíritu que debería incluirse también en esta materia. La siguiente, por favor. Ahora, dicho eso, nuestra propuesta, entendemos que pueden haber problemas y situaciones que resguardar frente a la posibilidad de permitir que los permisos es la siguiente, por favor, que los permisos se aprueben antes de que se obtenga el IMIP, y en ese sentido queríamos traer varias propuestas para tratar de llegar a un equilibrio entre este interés, porque las mitigaciones realmente se realicen y sean proporcionales a los impactos de los proyectos y que no se tranque esta pelota en la tramitación del procedimiento. En el caso de los IMIP básicos, creemos que por su categoría y las obras de mitigación es posible aprobarlas para, no exigirlas para la aprobación del permiso y dejarlas para la recepción final. Obviamente esto es una alternativa para el titular y, como se mencionaba, cualquier persona que quiere recibir prontamente su obra para poder venderla va a ejecutar esto con tiempo, porque tiene que tener las medidas de mitigación ejecutadas también o garantizadas para poder habilitar el proyecto y venderlo. En el caso de los IMIP intermedios y mayores, queríamos proponer que se pueda permitir al titular optar por aprobar el permiso de edificación con el IMIP en trámite en la medida que cuente con un visto bueno de los accesos por parte del Ministerio de Transportes. ¿Por qué? Porque entendemos que si el Ministerio de Transportes posteriormente realiza una observación a los accesos, eso podría influir en el proyecto de arquitectura y afectar el otorgamiento del permiso de edificación. Entonces, si bien tal vez no es la solución más bonita, porque también implica agregar una especie de trámite, en el fondo sería dejar para el principio de la tramitación el pronunciamiento del Ministerio de Transportes respecto de aquellos aspectos que pueden afectar el proyecto en lo que se continuaría en el permiso de edificación, para después dejar toda la discusión de las medidas de mitigación se puede otorgar mientras está avanzando en paralelo el permiso. La siguiente, por favor. Bueno, como alternativa también existen otras soluciones. Ninguna es perfecta, ninguna va a solucionar el problema de fondo, que yo creo que tenemos que pensar bien y rediseñar varios aspectos del sistema de mitigación de impacto en la movilidad, pero tenemos una urgencia que es este retraso en los permisos que hay que resolver, y por lo tanto son alternativas para tratar de bajar la presión en ese sentido. Una cosa sería poder, una propuesta que han hecho de la Asociación de Oficinas de Arquitectos aquí, que nosotros creemos que puede ayudar, es permitir la tramitación y aprobación del IMIP antes del permiso de edificación. Es una alternativa que no es una solución porque rigidiza mucho los procesos después, pero podría ser que algún titular le sirviera. Después tenemos el problema de la prórroga del plazo para subsanar las observaciones, que básicamente cuando uno ingresa un proyecto a la dirección de obras para el permiso de edificación, tiene 60 días una vez que te hicieron observaciones y se permite, si es que el IMIP no está aprobado en ese plazo, te dan 60 días más. Pero como nosotros estábamos hablando, al menos lo que nos reportan los asociados, los plazos de demora están entre 6 y 8 meses, y lo que hace eso es que las direcciones de obras te rechacen el proyecto porque no está aprobado el IMIP dentro del plazo. Y eso implica que puedas perder las normas, que te cambie la normativa aplicable al proyecto y tengas que diseñarlo de nuevo, entre otros. Entonces, al menos que se pudiera prorrogar este plazo para subsanar las observaciones ante la DOM mientras no esté el IMIP aprobado. Ahí también apoyamos lo que había comentado Slaven de la ADI,
En cuanto al menos nosotros, hasta enero de este año, no sé si se ha implementado hace poco, no, lo que nos reportaban los asociados es que el módulo para solicitar el silencio positivo en el CEIM, que es la plataforma donde se ve esto en el Ministerio de Transportes, no estaba habilitado. Entonces, hasta ahora, por lo menos, yo no conozco ningún caso en que se haya aplicado o solicitado el silencio positivo. Entonces, eso era hasta enero. Si ahora se implementó, sería bueno ver cómo está funcionando eso. Y por último, también permitir que la Ceremit vaya evaluando la pertinencia de las observaciones realizadas, también en la misma línea de lo que comentaba la ADI. Pasa que se está pidiendo de todo en el marco de los IMIP, porque el Ministerio de Transporte y la Dirección de Tránsito también le piden observaciones a los distintos órganos involucrados, y esto es como un símil de lo que pasa un poco en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que empieza a pedirse de todo, y muchas veces estando fuera de las competencias que legalmente tienen los mismos órganos. Y actualmente no se está filtrando eso mucho, sino que todo pasa. Entonces, una manera de volver más eficiente el sistema sería que hubiera alguna especie de curatoría en cuanto a qué se está requiriendo. La siguiente, por favor. Ya, y esto voy a avanzar muy rápido porque nosotros nos habían citado a hablar de las indicaciones y las indicaciones abordaban más materias. Solo manifestar nuestra preocupación por la incertidumbre que podría significar un nuevo trámite de admisibilidad de solicitudes ante las DOM que incorporó las indicaciones. La siguiente. También, bueno, creemos que es positivo varios de los cambios que hubo en la reclamación también en las indicaciones, pero consideramos un retroceso que se elimine la posibilidad de que la Ceremi Minbu resuelva directamente si es que la DOM no resuelve su orden dentro del 5.º día, porque hemos visto muchas situaciones en que se eternizan procedimientos con un reclamo acogido ante la Ceremi, pero que no se cumple en la práctica. Y también que el silencio ante la Ceremi ojalá no dependiera del mismo órgano certificarlo, porque eso en la práctica no ocurre. Y la siguiente, por favor. El silencio negativo de incentivos también ahí, que creemos que están mal ajustados los incentivos para el pronunciamiento del director de obras, pero eso ya lo hemos dicho, así que se los voy a dejar nomás. La siguiente. Y por último, también un problema que hemos visto en la extensión de las revisiones DOM, por la necesidad de que revise las condiciones necesarias para aplicar las normas urbanísticas que se agregó hace poco. Pero lo que más nos interesa, bueno, dado también el avance de este proyecto, es recalcar que creemos que es posible y es necesario encontrar un punto de equilibrio entre el interés público de que las mitigaciones se realicen y sean proporcionales a los proyectos y que no se trabe la pelota en el procedimiento, o sea, exigir lo mismo que se exige, pero de manera más inteligente, por así decirlo. Eso, presidente. Yo asumí que lo nombré presidente. Ya pagué este. Bueno, muchas gracias por las exposiciones. Esta secretaria, ahí viene el presidente, mire, pero tiene un ojo espectacular. Le tengo preparado el micrófono, presidente. Entonces, Marisol, por favor. Muchas gracias por la invitación y por su intermedio, señor presidente, poder comentarles también la opinión de la Asociación de Oficinas de Arquitectos sobre esta indicación al artículo 172 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que creemos que tenemos harta experiencia y harto que decir, y ahí voy a tratar de ser bien breve porque en realidad, dadas las dos presentaciones anteriores, que la verdad es que coincidimos plenamente respecto del diagnóstico, y lamentablemente no coincidimos tampoco para nada en el diagnóstico del señor ministro, digamos, en términos de lo que ha sido esta implementación del sistema de impacto de mitigación vial y además de la ley de aportes en general. Observaciones que se le hicimos ver en mayo del año pasado cuando nos juntamos, obviamente, y que, bueno, que lamentablemente no hemos tenido una retroalimentación desde esa oportunidad. Y principalmente decir por qué, porque en realidad el sistema no está funcionando. O sea, la verdad es que si estuviera funcionando yo creo que no estaríamos aquí estableciendo de cuáles son los problemas que tiene. Y el primer problema es el cumplimiento de plazos.
los plazos no se están cumpliendo. Quiero informar incluso además de que hay un plazo previo de admisibilidad y que por lo tanto mientras ese plazo no se cumple, el resto no se empieza a contar. O sea, tenemos municipalidades que no me declaran la admisibilidad a un IMIB y por lo tanto no declararme la admisibilidad no tengo plazos que cumplir. Sin perjuicio y además de eso, una vez que se declara la admisibilidad, se establecen prórrogas, yo creo que en la mayoría de los casos, justificado en la falta de personal. Yo no sé si es una justificación legal, llamémoslo así, porque en realidad es porque como no tienen personal en las direcciones de obras o en las direcciones de tránsito para poder revisar los estudios, obviamente que solicitan de forma inmediata una prórroga que está establecida por ley. Y que después, obviamente, quedamos en el ámbito de que estos plazos tampoco se están cumpliendo y ¿qué hacemos? En realidad, como bien han señalado en las dos presentaciones anteriores, no está operando el silencio positivo por incumplimiento de los plazos, porque sencillamente no dan respuesta. Y además porque solamente de acuerdo a una charla también que nos hizo el Ministerio de Vivienda hace tiempo atrás, nos manifestaron que el procedimiento, que el silencio positivo es un procedimiento, no es en forma automática, no es que yo mediante el cual no me contestaron, automáticamente se tiende aprobado, sino que no, debo solicitarlo y debe generarse un procedimiento para efectos de que opera el silencio positivo. Entonces, y como digo, en la práctica, por lo menos de todo el conocimiento que nosotros tenemos de las oficinas de arquitectos, nunca ha funcionado hasta el día de hoy. O sea, no solamente que no está operativo, sino que no ha sido solicitado. Y después de eso, como bien señala, bueno, y otra cosa que no es menor es que lamentablemente, además el sistema, la página web del sistema ha pasado por bastantes inoperancias, dada su aspecto tecnológico, la verdad es que lo desconocemos, y basta un día en que no opere para que este proceso quede estancado. El segundo aspecto de este diagnóstico tiene que ver con al no cumplir los plazos, ¿ya? Al no cumplirse en definitiva toda esta cadena de hechos, yo no tengo ninguna posibilidad de poder reclamar ante la municipalidad esta serie de observaciones que van claramente mucho más allá de la ley. Tal cual como señalaron anteriormente, la ley es súper clara, la ley establece de que yo no genero mitigaciones de impacto, cosas que el ministro ha recalcado respecto a congestión, respecto a esa. Los IMIP no son para disminuir la congestión existente de un proyecto. El IMIP tiene como resultado no empeorar la situación, o sea, tiene como resultado es que quede en el mismo nivel, y así son los estudios, en el mismo nivel existente. O sea, que al final que yo cuando desarrollo el proyecto, este proyecto no venga a generar mayor congestión de la que está. De hecho, si ustedes saben, muchas de las vías, principalmente si uno hace los estudios, los análisis, están saturadas. Pero lo que el proyecto, que por ley puede ejecutarse porque está así determinado en la planificación urbana, no venga a empeorar la situación y por lo tanto no empeore los niveles de congestión, a través de las medidas de mitigación que deben ejecutarse. Pero entonces cuando la municipalidad, amparado, digamos, de alguna manera por las resoluciones que emite la Seremi de Transporte, hace exigencias por sobre, no tengo ninguna posibilidad de decirle que no, o al final quedó rechazado. ¿Por qué quedó rechazado? Porque si no cumplo con lo que nos dicen, tengo un plazo de 60 días para aprobar el IMIB. Y si no cumplo con ese plazo, me rechazan el permiso de edificación. Entonces, en definitiva, se está a merced de lo que se pida, y insisto, más allá de lo que la ley estableció. Entonces, acá no se trata, obviamente, de no efectuar las medidas de mitigación, sino que de generar un sistema transparente, generar un sistema en que uno puede, justificar, aclarar cuáles son las reales medidas de mitigación que genera el proyecto. Un poquito más atrás. Es que estoy, otro aspecto, y que tiene que ver también con lo que señaló la Cámara Chilena de la Construcción, es que nosotros decimos, bueno, yo podría adelantar el IMIP. Es una alternativa. De hecho, no tengo prohibición de poder desarrollar el IMIP. Sin embargo, si yo tengo el IMIP aprobado, incluso antes de ingresar el permiso de edificación, ingreso un permiso de edificación
y ese permiso de edificación modifica, incluso disminuyendo un departamento, 2 departamentos, o un poco la superficie, el IMIP que yo ya aprobé no me sirve. Porque no se establece, no está establecido y no se me permite modificar el IMIP. El IMIP aprobado debe ser igual al IMIP, al permiso de edificación que yo voy a aprobar. Por lo tanto, si yo ya sé que dado las observaciones o algún proyecto tengo que modificar el permiso de edificación, al final todo lo que hice con antelación, la verdad es que no, lo tengo que botar a la basura, tengo que partir con un nuevo IMIP. Y en materia de las observaciones, que como bien señalaba Fernando, a nivel de ejemplos, la verdad es que tenemos ejemplos muchos. O sea, las pedidas de las municipalidades no son solamente incluso que me hagan más veredas que están en términos de pavimentación, sino que adjúntenme el informe, el IFC aprobado, informe de factibilidad de construcción aprobado, que es un trámite que se realiza en otra instancia, adjúnteme la subdivisión aprobada, adjúnteme la patente del arquitecto. Entonces, la verdad es que es una serie de observaciones muy al margen de la ley. Se está al final obteniendo, regulando casi un permiso de edificación paralelo. No solamente desde el punto de vista del contenido de un proyecto, un permiso de edificación, sino también de sus antecedentes. Y para pasar a la propuesta, pero simplemente aclarar y por qué en definitiva no estamos de acuerdo con el diagnóstico, es porque acá se está confundiendo el IMIB con la planificación urbana. Yo creo que viene después un proyecto de ley de planificación urbana, porque la planificación urbana es la que define, la que determina el crecimiento de las ciudades, la infraestructura necesaria para ese crecimiento de las ciudades. Recordar que todo el instrumento de planificación urbana requiere en su momento un estudio de capacidad vial, requiere un estudio de equipamiento, un crecimiento de la población, y por lo tanto es ahí, en ese momento, en donde se define si es que puedo o no puedo establecer crecimiento y obras a partir de la infraestructura existente o proyectada. Lo que es el IMIB es un estudio de la mitigación del proyecto sobre el área de influencia. Si instalo o no instalo un semáforo, si hago o no hago un cruce peatón aquí o más allá, pero no viene a resolver ni los déficits, ni tampoco es el que va a resolver el crecimiento urbano de la ciudad. Entonces, yo creo que se le está pidiendo mucho a este sistema en términos de por qué se requiere para efectos de que se apruebe incluso en el momento del permiso, porque como bien se ha dicho, acá no se trata de que no se haga, sino que es el momento y por qué las circunstancias actuales hacen que en definitiva nuestros permisos de edificación están siendo rechazados. Y por último, decirle que esto tampoco significa que yo en la recepción voy a hacer las edificaciones, las obras. Solamente un ejemplo. Yo para poder hacer una ciclovía voy a tener que tener el IMIB aprobado. ¿Por qué? Porque yo para hacer una ciclovía también le tengo que pedir permiso al Ministerio de Transporte para que esa ciclovía la apruebe la Seremi de Transporte. No es suficiente incluso que esté en las medidas de mitigación. Se requiere que para toda ciclovía que se ejecute sea también aprobada por la Seremi de Transporte y después por el Servio. Por lo tanto, siempre para poder ejecutar una obra voy a requerir de un permiso previo. Y ese permiso previo, la verdad es que como bien se señala, las grandes inversiones sobre todo no lo dejan para el final, porque si no sería una incerteza, en definitiva, que se ejecute una inversión sin tener las aprobaciones previas. Nuestra propuesta, por lo tanto, se traduce tal cual como en que todos los IMIB básicos, intermedios y mayores sean para la recepción, estoy hablando del certificado, la aprobación. Insisto que yo creo que esto al final en la práctica, como se requieren aprobaciones previas, no se deja para la recepción así como instrumento final, sino que es el requisito de otorgarlo. Se propone también de que la secretario regional o también el director de transporte no incorpore o tenga la facultad de no incorporar observaciones que no digan directa relación con mitigar los efectos del proyecto sobre el sistema. Yo creo que hay que decirlo para que realmente opere la ley, porque hoy día no está operando. Y por lo tanto, realmente descomprimir de alguna manera y poder obtener en definitiva estos permisos de edificación que se puedan desarrollar y que yo creo que hoy día, creo que todos sabemos que es cuando más se necesita inversión en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol.
Sí, están todos anotados. Ministro, creo que usted quiere agregar algo. No, me encantaría poder reaccionar brevemente. Tenemos hasta las 16:40, después tenemos que votar unas normas. Son 5 puntos que quiero mencionar. Por eso, y después vamos a continuar con las preguntas. Voy a tratar de hacerme cargo de las observaciones que valoro y agradezco. Efectivamente, algunos nos conocemos de muchas batallas previas y muy contento de estar acá. Lo primero que quisiera mencionar es que si uno escucha la presentación reciente de la Asociación de Arquitectos, todas las quejas tienen que ver con municipios que no son capaces de poder abordar adecuadamente los proyectos. Todas. Y justamente lo que estamos proponiendo es que para el caso de los proyectos menores, que son los que ven los municipios, hagamos lo que se está sugiriendo. Que se permita iniciar obra, y ahí no entiendo la ambigüedad que se definía como que nosotros no estuviésemos siendo completamente, no estemos alineados respecto a los menores. Yo pienso que sí estamos alineados, que nosotros diga, mira, presenta tu IMIP, puede empezar obra. En los básicos, en esos que revisan los municipios. Con lo cual yo entiendo que me hago cargo de todos los temas asociados a el problema con los municipios y la lentitud o la demora, ¿no es cierto?, del proceso. Segundo, ese segundo punto es eso, que nosotros entendemos lo mismo que entendía en ese sentido la Asociación de Desarrollo Inmobiliario respecto a lo que era para los proyectos básicos. Tercero, donde no estoy de acuerdo, es cuando me dicen, fíjate, el IMIB me está exigiendo preguntarme si tengo o no tengo zona de carga y descarga dentro del proyecto. Eso es puertas adentro. Pero mi respuesta, me está preguntando si tengo o no tengo estacionamiento al interior del proyecto. Eso es puertas adentro. Yo digo, oye, espera un poco. Si yo tengo un espacio de carga y descarga al interior del proyecto, el impacto vial que genero es muy distinto si tengo que no lo tengo. ¿Dónde voy a cargar, dónde voy a descargar si es que ese espacio es un lugar, ¿no es cierto?, comercial, si tengo o no tengo espacio de carga al interior? Si tengo una cantidad pequeña, insuficiente o suficiente de estacionamiento. El impacto que genera la vialidad en la zona de influencia es distinto. O sea, a mí la verdad que me parece una pregunta razonable desde el punto de vista de quien está tratando de identificar los impactos viales de un proyecto inmobiliario. A mí me parece que dejar, sobre todo en los proyectos, o sea, uno corre un riesgo, la verdad, cuando decimos, mira, el proyecto está terminado, pero no tiene el IMIB aprobado, es un problema del empresario. Yo entiendo que es un problema del empresario de la inmobiliaria, pero también al final genera una presión que de facto termina generando una situación en que la mayoría de estos proyectos, y esa es yo creo que nuestra historia, se terminan aprobando a pesar de que no cumplen con lo que se le ha exigido. Además, uno puede tener aprobaciones parciales y por tanto nosotros preferiríamos que en el caso de los proyectos intermedios y mayores, y ahí yo encuentro que tenemos una pequeña diferencia, porque ya entiendo que estamos de acuerdo en lo que son los proyectos básicos, entiendo que estamos de acuerdo en lo que se exige a los proyectos mayores. En el caso de los proyectos intermedios, a mí me gustaría decir lo que es un proyecto intermedio. Un proyecto intermedio es un proyecto que genera hasta 200 vehículos por hora, si entiendo bien, ¿no? ¿Ah? Vehículos por hora, eso, flujo. Sí, 200 vehículos por hora de flujo. Pucha, eso no es poco, ¿ah? Pensando en que tú tienes un semáforo que te da el 50% del tiempo, pucha, 200 vehículos por hora va a ser un lugar donde van a hacer salir un vehículo a lo mejor pasando por la intersección, un vehículo cada 10 segundos. A mí me parece que es una intervención grande. Y en ese sentido creo que es razonable cuando yo estoy generando 500 pasajeros por hora, que es también el límite urbano, el límite umbral superior. Me parece que una cantidad de pasajeros que 500 pasajeros a la hora, pucha, hace 50, en muchas zonas del país un bus son 50 personas, son 10 buses a la hora lo que estamos hablando. No me parece una cosa menor de exigir. Por lo tanto, yo entiendo que por eso es que creo que los intermedios, y que son los que analiza el CEREMI, no los municipios, se tienen que mantener como está. Finalmente, sí decir de que efectivamente el silencio positivo está habilitado. De hecho, ya tenemos 23 proyectos aprobados con silencio positivo en nuestra plataforma. O sea, es algo que está operativo. Y me parece que eso también es un cambio respecto de la situación previa. Le pusimos prioridad a eso porque entendimos de alguna manera las solicitudes que surgieron de las reuniones que hemos tenido. Y decir también que la aprobación anticipada también es algo que también ya se puede hacer, que fue parte de lo que se
se consultó, creo que no sé, por la Cámara o por la Asociación de Arquitectos. ¿Ah? Entonces, yo creo que estamos avanzando. A mí me gustaría pedir que en lo que es el impacto de los proyectos intermedios se mantenga como está, entendiendo que son las CEREMI, con los plazos estipulados, los que definen y aprueban, para que los proyectos se lleven adelante. Los proyectos intermedios más son de plazos un poco más largos, y habilitar para la mayoría de los proyectos, que son los proyectos básicos, la mayoría de los proyectos, vamos a poder habilitar para que se pueda llevar adelante el inicio de obras sin tener el IMIB aprobado. Muchas gracias, presidente. Entonces, tiene la palabra, de acuerdo a las solicitudes, el diputado Hirsch, luego el diputado Cuello, luego la diputada Rafael, luego el diputado Zafirio, el diputado Matterson, el diputado Araya. Y pedimos prórroga de la sesión. No podemos hasta las 5:30. No, pero hasta las 5:10. Diputado Hirsch. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que se ha generado un intercambio muy interesante. Y si bien yo creo que varios de la comisión somos firmantes del proyecto tal como estaba originalmente, me parece que estamos en disposición de escuchar justamente y ver qué modificar. Bueno, para eso son estas sesiones justamente, porque bueno, ya ha permitido este debate y este intercambio y esta reflexión, que a mí me dejan muchos temas abiertos, digamos. Yo iba a preguntar antes justamente cuál era la categoría básica exactamente, si solamente está medida por flujo, pero sí, me queda claro que bajo 200 y bajo 500, de acuerdo. Yo creo que efectivamente había una discusión que se abrió un poco a otro tema, porque lo que nosotros estamos hablando de este proyecto es del cuándo, de cuándo está el IMIB. Y aquí han surgido temas muy interesantes, pero que tienen que ver con el fondo. Y a mí me parece que son muy interesantes, muy importantes, como para estudiarlos, pero me da la impresión que ya no son parte de este proyecto. Y estamos disponibles, creo yo, en la comisión como para revisar, estudiar y ver si se avanza por esa vía o no. Pero yo creo que tenemos que seguir centrándonos en el tema del cuándo, al menos en lo que hace a este proyecto. Entonces, si bien al final de cada una de las presentaciones aparecía el cuándo, pero en toda la explicación apareció mucho el temas más de fondo, ¿no? Y yo creo que eso de algún modo tenemos que obviarlo al momento de tomar la definición respecto del cuándo. Respecto de, en todo caso, ya entrando en el cuándo, el tema de la recepción final que no se otorgaría si es que no está el IMIB, claro, porque no van a entregar el permiso. Yo tengo mis dudas con lo que en la realidad pasa en Chile. ¿Qué quieren que les diga? Pero la política de los hechos consumados es una realidad del porte de una catedral. Si no, háblenme a mí en mi propio distrito de lo que se llama la cota 1000. Entonces se supone que no hay casas que están construidas sobre la cota 1000. Pero está lleno de casas sobre la cota 1000. Deberían demolerse todas esas casas. Pero no, es que ya están ahí, pues, ¿cómo las vamos a demoler? Y eso, en mi distrito por lo menos, se repite, yo creo que en el de cada uno por distintos motivos. Entonces, es verdad, y es raro estar diciéndolo porque es contrario a la ley, digamos, pero en definitiva, a mí me parece que si se hace un proyecto gigantesco, imaginémonos, no sé, un puente, ¿cómo se llama el que va a Chiloé? Bicentenario, ¿cómo se llama? ¿Ah? De 1.500, tendrá otro nombre, de 1.500 millones de dólares, y faltó el IMIB, y entonces al final, ¿qué vamos a decirle? Mire, demuélanlo, porque la verdad es que... O sea, no hay forma, o con cualquier otro, doy un ejemplo cualquiera. Entonces, a mí me parece que tiene una complejidad esto de que la obra esté avanzada hasta un cierto punto en el cual los hechos mismos hacen imposible retroceder. A mí me parece que ahí hay un punto no menor. Un segundo aspecto que me parece importante reflexionar, lo mencionó recién el ministro, a mí me parece que lo que pasa en el interior sí afecta al exterior. Yo creo que es imposible hacer esa división tan tajante. Yo me quedé pensando un camión que no puede dar la vuelta al interior, que fue justo el ejemplo que se dio, bueno, ese va a salir marcha atrás. Y ese va a dejar la embarrada ahí afuera, digamos, tratando de salir. O lo que me toca a mí ver en mi distrito, que camiones que no logran entrar bien de estos cementeros y por lo tanto se demoran 20 minutos en tratar de apuntarle para quedar en la posición adecuada. Entonces, sí tiene que ver lo que pasa adentro con lo que pasa en el entorno,
que puede ser efectivamente solo el acceso, pero que a veces puede ser más allá del acceso, dependiendo también del tamaño de la obra. Nosotros estamos a punto de enfrentar una obra pública en mi distrito, que son unas famosas piscinas de cantadores que quiere hacer el Ministerio de Obras Públicas, que son, en fin, delirantes, y que afectan completamente el Centro de Chile de Energía Nuclear, Nueva Bilbao, etcétera, que va a afectar completamente lo que pase adentro, es decir, las piscinas estas, lo que pasa en el entorno. Claro, esa ya es una de las que se llaman mayores, sin duda, pero esto puede repetirse. Esto puede repetirse con un strip center, esto puede repetirse con obras que son bastante menores. Entonces, a mí me parece que sí hay un tema ahí que es importante. Y si no está considerado en la ley, porque no está considerado en lo menor, bueno, yo digo, vamos a tener que revisarlo, pero a mí me parece que es un punto como para reflexionarlo e incluso incorporarlo, si fuera el caso, en otro proyecto, no en este, obviamente, pero hay un efecto entre lo que pasa afuera y adentro. Respecto de otro tema, respecto del proyecto de permisología que alguien mencionó, sí, solo quiero decir que no está aprobado. Está bien, no está aprobado y es un tema en discusión. Bueno, no sé. Eso no lo sabemos, porque si lo supiéramos no lo votaríamos. ¿Ah? Noticia en desarrollo. Pero me parece importante... Ya lo tenemos acordado con el gobierno, así que está absolutamente resuelto. Bueno, me puedo saltar esa sesión, entonces... No. Así que estas son algunas reflexiones que tengo más que preguntas. La pregunta concreta que tenía era sobre el básico, y la otra es que se mencionaban varios ejemplos que llamaba como complejos, desastrosos, no sé qué, los nombraba el ministro. Quiero saber si esos fueron, a pesar de que existía la exigencia del ¿ah? No son con esta normativa. Ah, eso es lo que quería saber. Son todos con la normativa anterior. Y con esta normativa no ha habido ese tipo de situaciones. Esa es la pregunta que tenía. Así es que nada, Presidenta, a mí me parece que la diferenciación que se está proponiendo, y me da la impresión que estamos de acuerdo con el básico y estamos de acuerdo con el, ¿cómo se llama?, con el mayor. Está la discusión sobre el intermedio, me parece una discusión abierta, interesante, pero creo que por lo menos tenemos acuerdo entre la escala menor y la escala mayor. Diputado Cuello. Gracias, Presidente. Presidente, este debate ya lo dimos en esta comisión el año pasado, con un proyecto de su autoría, donde también se eliminaba la exigencia del informe de mitigación vial, sin otro requisito que el ingreso, sin un contenido asignado. Se aprobó en la comisión, yo lo voté en contra, por las mismas consideraciones que hemos estado discutiendo hoy día, porque en definitiva suprimir o omitir el informe de mitigación vial implica aplicar una política de hechos consumados y entrar en un punto de no retorno en la construcción de obras que finalmente no van a poder ser enmendadas o modificadas, provocando un impacto en la congestión significativo. Entonces, esa modificación que fue aprobada acá en la Comisión de Vivienda, que dimos esa discusión, el Senado la suprimió, la eliminó. Y el proyecto está hoy día publicado como Ley de la República, que es la que está señalada acá, 21.718, sin esa enmienda. Entonces, o sea, el primer punto para que hagamos también una ayuda a memoria, en el sentido de que estamos repitiendo una discusión que se agotó hace poco en el Congreso. Ya, yo vi los informes comparados, Presidente, y el Senado suprimió la eliminación del informe de mitigación. Por supuesto, perfecto. Pero eso lo discutimos. Entonces, eso por un lado. Lo segundo es que, o sea, yo entiendo que hay un problema que tiene que ver con la demora en el otorgamiento de permisos, si estamos de acuerdo, y bien lo decía el ministro por su intermedio, en el sentido que hay una responsabilidad que tiene que ver con las capacidades o la gestión de los municipios. Ambos factores concurren. Pero también me parece que la distinción que formulan nuestros distinguidos invitados e invitadas respecto de los impactos internos y externos me parece algo artificial, porque se plantea como algo sin ninguna vinculación. Por ejemplo, la exigencia, y se dan algunos ejemplos en la presentación, la exigencia relativa al retiro de residuos. Claro, si no hay, por ejemplo, o que
pueden entrar camiones de mudanza. Si no hay un burladero en un edificio o una zona que permita el desplazamiento de estos camiones, obviamente que eso va a provocar congestión vial. Y voy a lo que planteó nuestra última invitada, en el sentido que según su opinión, lo que implica o lo que exige el informe de mitigación es mantener una condición existente. Y naturalmente que si no hay un burladero en un edificio, en un proyecto habitacional, que permita que entre o el camión de basura o que tenga un número de estacionamiento que sea muy elevado, y eso implique también un incremento en el flujo de vehículos que entran y salen del edificio, obviamente que eso va a alterar la condición existente. Entonces, por eso digo que es un tanto forzado distinguir entre lo interno y lo externo. Lo que pasa, a ver, lo que está adentro, puertas adentro, rejas adentro del proyecto habitacional, naturalmente que impacta hacia afuera, porque tiene que ver con la carga vial. Así como hay otras exigencias que no son materia de esta discusión, pero hablemos de la carga hídrica, otras más que también tienen impacto y también ocurre adentro. Entonces no es que, no comparto el criterio de que dentro de un proyecto arquitectónico o proyecto habitacional se puede hacer, digamos, lo que el privado desea hacer, porque tiene impacto en el espacio público. Entonces, de ese punto de vista, me parece que tengamos en cuenta la discusión que ya dimos. Entonces, claro, no entiendo mucho por qué volver atrás. Si esto ya el Congreso lo sancionó hace tan poco tiempo, ¿por qué no damos un espacio para evaluar por qué se rechazó esta modificación? Y hagamos esa reflexión, presidente. Entonces, yo, por supuesto, entiendo y empatizo respecto de la necesidad de acelerar los proyectos de inversión, de construcción. En eso estamos de acuerdo todos. Y estamos también avanzando en otros proyectos, como bien decía el diputado Hirsch, que están pendientes de aprobación. Aún no hemos clausurado la discusión. Entonces, eso, presidente, yo invitaría a hacer esa reflexión y también, en el fondo, también a hacer un poco de memoria respecto de lo que ya hemos debatido en este Congreso. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Cuello. Aprovechando que habla la memoria, este fue un acuerdo que tuvimos con el Ministerio de Vivienda a propósito de no enviar a mixta el proyecto de ley que hoy día es la ley 21.718. Y por eso se presentó un proyecto aparte, y hay muchos diputados de esta mesa que pueden dar fe de lo que yo le estoy diciendo, y por eso estamos discutiendo esto hoy día. En el Senado lo que se acordó fue dejar solamente, y ese fue el acuerdo que se llegó en el Senado, dejar solamente los básicos y los intermedios con la normativa aprobada por la Cámara, dejar fuera los mayores, ¿ya? Y lo que estamos haciendo hoy día es justamente honrar la palabra que tuvimos con el ministro de presentar el nuevo proyecto de ley y que se incluyan los básicos y los intermedios dentro de los proyectos que se tiene que presentar, solo basta presentar el ingreso o la solicitud del IMIP para poder solicitar el permiso de edificación. Y por eso se está discutiendo hoy día este proyecto, no porque haya sido sancionado ya por la Cámara y por el Senado. Y esa es la razón, motivo, circunstancia por la cual hoy día estamos discutiendo y hemos invitado a todas las partes interesadas. No nos olvidemos que cuando se discutió el proyecto original, estuvo invitado el subsecretario de Transporte. No le quiero recordar cómo fue la intervención del subsecretario, porque duró 5 minutos. ¿Ya? Entonces, por eso hoy día estamos discutiendo, y yo creo que aquí, como lo dijo el diputado Hirsch, tenemos un problema de fondo también con respecto a los IMIP, que creo que es algo que también hay que discutir en su oportunidad, pero hoy día también tenemos que ver cómo resolver el tema de, en definitiva, los plazos. El proyecto de ley, o la ley 21.718, partió justamente por los problemas que generaron los IMIP a propósito de que se terminaba la franquicia tributaria, ¿ya? Respecto de los SEC, los créditos especiales de las empresas constructoras. Y por eso empezamos a discutir ese proyecto. Justamente nace de los IMIP. Y yo le voy a hacer una serie de preguntas al ministro, ¿ya? Justamente en relación a ese tema, porque una cosa es la región metropolitana y otra cosa son las regiones, ministro. ¿Ya? Pero ahora le toca a la diputada Rafael. ¿Ya? Ningún problema, diputado Cuello. Presidente, yo por supuesto que hago fe de lo que usted plantea respecto de lo que se conversó en el Senado, pero lo que está hoy día sancionado desde el punto de vista de la ley diputado presidente, mire, lo quiero plantear lo siguiente, que confío en lo que usted plantea, no me cabe ninguna duda, hago fe de ese diálogo. Sin embargo, lo que quedó sancionado en la ley es otra cosa. Entonces, a eso es lo que voy. En definitiva, no hubo acuerdo en el Congreso Nacional respecto de la eliminación de este requisito, que tiene que ver con simplificar a tal punto que bastaba el ingreso. No hubo acuerdo, si no estaría la ley.
Entonces, eso es lo que digo. Bueno. Bueno, diputado Cuello, usted no participó, parece, en la conversación. Diputada Rafael. Gracias, presidente. Agradecer a los invitados, creo que ha sido un debate bastante interesante y que además clarifica mucho el tema, presidente. Y por eso todas estas ideas yo las ordené y quiero aquí expresar algunas. Primero, partir con que esta moción, presidente, propone separar la aprobación del IMIB, que se efectúa fuera del terreno, del permiso de edificación, que se ejecuta dentro del terreno. Esta separación, presidente, no implica que las obras de mitigación no se realicen. Seguirán siendo obligatorias. Condicionar un proceso al otro ha demostrado generar demoras innecesarias, exigencias desproporcionadas e ineficiencias en la coordinación institucional, como detalló con ejemplo la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Aquí se propone separar ambos trámites, tramitarlos en paralelo, mejora la gestión, disminuye los tiempos en el desarrollo de los proyectos y disminuye los costos del proceso sin comprometer la calidad urbana ni la seguridad vial. De hecho, este criterio ya se aplica en el proyecto de plan de emergencia habitacional y no se ha comprobado y así se ha comprobado la calidad de las obras, así que no hay problema. La asociación además señala que frente a los casos de proyectos con problemas que presentó el ministro, que son proyectos de infraestructura de gran magnitud, que son completamente distintos a lo que nosotros estamos hablando. La aprobación del IMIB, los requisitos para la aprobación del IMIB es un requisito para la recepción final del proyecto. Y eso yo creo que es clave, porque eso no considera que sea una política de hechos consumados, presidente. Yo creo que ahí difiero del colega, no es una política de hechos consumados, porque si no tienen esta aprobación no se puede vender el proyecto. Y estamos hablando de empresas constructoras que quieren hacer las cosas bien. Si hay empresas constructoras que no quieren hacer las cosas bien o las hacen en forma dañosa, con o sin ley lo van a hacer. Aquí lo que nosotros queremos es generarle ciertas ventajas, ciertos beneficios y ciertas facilidades a las empresas que quieren hacer las cosas bien. Por lo tanto, este proyecto, esto debe ir en paralelo, no es un trámite de última hora. No se deja de considerar los elementos de una mitigación que contemple la ley. Y además el ministro señaló en un momento que el desarrollo inmobiliario y el impacto vial se deben trabajar juntos, en paralelo. Yo creo que ese es el propósito, que se trabajen en paralelo. Por lo tanto, la recepción podría ser al final de la obra, porque no es que se deje absolutamente de lado el tema de impacto vial y vamos haciendo la construcción y después nos preocupemos. Esto se va trabajando en paralelo. Y yo creo que la empresa constructora es la más interesada en que esto funcione bien para poder tener la recepción final de obra. Y por último, presidente, el IMIB dice que retrasa entre 6 y 8 meses los proyectos. Entonces, cuando el ministro dice, y por eso es bueno que siempre estén ambas partes, presidente, cuando el ministro dice que para eso existe el silencio positivo que garantiza los plazos, pero tenemos la contraparte que señalan que esto se debe solicitar en una plataforma y que la plataforma, presidente, no está habilitada y no funciona. Entonces, el silencio administrativo, el silencio positivo no sirve de nada. ¿Se fija? Entonces, ahí yo creo que hay temas que se pueden mejorar, absolutamente. Por lo tanto, presidente, yo creo que aquí se han presentado indicaciones y creo que la alternativa efectivamente es la que usted señala, utilizar esta moción para los IMIB básicos e intermedios. Gracias, presidente. Diputado, pero ya le dimos. Ministro, déjeme terminar porque todas las preguntas, porque también de allá quieren hacerle preguntas, así que tiene un pelotón de fusilamiento. Zafirio. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. Sí, yo creo que debemos felicitarnos, presidente, de tener un diálogo y una conversación como esta, en un problema tan relevante, ¿cierto? Tanto para el Ministerio de Transporte como para la empresa constructora, para el Ministerio de Vivienda, por todo lo que significa poder resolver esto. Tengo hartas dudas yo. Y si hubiésemos tenido que votar hoy día este proyecto, yo no lo habría votado. Yo creo que tenemos que conversar un poco más. Estaba mirando acá, ¿cierto?, las categorías básico, intermedio, mayor, la cantidad y los porcentajes que cada uno plantea. El básico 58, el intermedio 33 y el mayor 9. Sí, por ciento.
¿cierto? El básico, que es el órgano evaluador en el municipio, y el intermedio y el mayor a través de la Seremi de Transporte. También escuchamos, ¿cierto?, que estamos relativamente de acuerdo entre el básico y el mayor, y al parecer el problema es el intermedio. Entonces, podría ser que el tema estuviese, estoy pensando en voz alta, ¿a dónde termina el básico y a qué hora parte el intermedio? ¿Cuándo termina el intermedio y cuándo parte el mayor? Yo soy como el quinto que habla, la primera pregunta que yo iba a hacer, ministro, era qué se entendía por el básico, hasta dónde llega, qué pasaba con el intermedio y cuál era el mayor. Y el primer diputado lo planteó, quiere decir que estamos conectados en eso. Pero yo creo que es tan relevante la decisión que hay que tomar en un minuto aquí, presidente, que hay que meditarlo bien, por todo lo que significa una decisión como esta. Nosotros en esta comisión, ¿cierto? Esto parte pensando en que las obras fueran más ágiles, en que los nudos críticos fueran desarmándose, ¿cierto? Que la empresa pudiera en menos tiempo construir, ¿cierto? Y todas esas historias. La cantidad de nudos críticos que tenemos para poder avanzar con los proyectos. Entonces hay temas en que yo encuentro razón a lo que se plantea allá, pero también hay cosas que me quedan la duda respecto de lo que plantea el ministro. No sé, yo entiendo si a una obra van a entrar vehículos y no tienen a dónde estar, van a entrar, van a salir, por supuesto que va a provocar algún grado de congestión, ¿cierto? Eso no hay ninguna duda, tiene que entrar y tiene que salir. Y hay que revisarlo bien. Y, eso, presidente, yo voy a meditar bien esto, yo creo que tenemos que darnos un poco más de tiempo para conversarlo y discutirlo, por lo que significa en realidad para todo el tema del tránsito, todo el tema de vivienda, y que fue el primer tema, ¿cierto?, que nos convocó a hablar de este proyecto. Gracias, presidente. Vamos a prorrogar hasta las 17:15 la sesión. Diputado Matterson y luego diputado Araya. ¿Aló? ¿Sí? ¿Funciona o no? Fuerte y claro. Que en otras partes tiene luz roja esto. Sí, tiene. Está oculta. Ya. Estoy ciego entonces. Gracias, presidente. Estoy acostumbrado a otras salas, por eso. Mira, primero decir que nunca habrá una buena solución vial si se espera que sea en base a soluciones particulares. Ya, esto nunca va a provocar una buena solución vial en las ciudades. Y yo creo que en ese sentido el Estado está al debe, digamos, porque yo he visto varios casos en que la definición de los anchos o de las vías urbanas no se hace concordante con la normativa del plano regulador. Generalmente los planos reguladores establecen densidades, ¿no es cierto?, alturas y el tipo de construcción que se puede edificar en ciertos sectores, pero esto no se traslada a una planificación urbana concordante con ello. Así que yo pienso, como le decía, que no podemos pretender que en base a soluciones particulares podamos tener una buena planificación urbana. O en este caso de circulación de vehículos por la vía. Y lo que está claro, para mí por lo menos, es que los IMIP deben considerar el espacio público y no el espacio privado. Y para la solución debiera bastar con indicar cuál es la densidad vehicular o en cuánto se aumenta la densidad vehicular producto del proyecto que se está estableciendo o se está diseñando. Y lo referente a tener zonas de carga o descarga, eso debiera estar establecido en la Ordenanza General de la Construcción. Y eso debiera ser materia de la Dirección de Obras Municipales aprobarlo. Bastaría con que al Ministerio de Transporte se le indicara, sabe que existe una zona de descarga interior, pero el resto es competencia de las direcciones de obras, no es del Ministerio de Transporte, según yo veo la situación.
Y claro, quizás previamente a obtener el permiso de edificación uno debiera consultar en el Ministerio de Transporte o decir dónde va a tener el acceso, el edificio, el proyecto, lo que sea, ¿no es cierto?, para poder llegar a un consenso, pero debiera ser de una aprobación sumamente rápida, teniendo conocimiento de cuál va a ser el flujo vehicular, ¿no es cierto?, y dónde se propone el acceso. Por otra parte, los silencios positivos yo los encuentro realmente positivos, siempre que uno no tenga que hacer un trámite posterior para realmente saber si es que es positivo o no, porque si no se puede transformar también en una dilatación de la obtención de los permisos. En ese sentido, en el proyecto de permisología hay permisos positivos, hay permisos negativos. Yo siempre me opuse a los permisos negativos porque en muchas oportunidades la negación de un permiso se puede ver a que a algún funcionario se le olvidó una carpeta, un papel en un cajón o quedó archivado por ahí y se pasaron los plazos, digamos, y uno tiene que asumir que es un permiso negativo. En este caso son permisos positivos y eso, valga la redundancia, para mí es positivo. Respecto al proyecto de permisología que se mencionó aquí, yo espero que esté saliendo, creo que podrá salir dentro de los próximos días o de los 15 días o a mediados de mayo, siempre que el gobierno cumpla con los compromisos, porque se llegan a acuerdos y cuando se llegan a las comisiones modifican los acuerdos unilateralmente y lamentablemente eso ha demorado este proyecto. Está en el Senado, yo estoy en continua comunicación con el Senado por este proyecto, porque yo pertenezco a la Comisión de Economía aquí en la Cámara también, y he sabido de ciertas situaciones, como la que ocurrió esta mañana, ¿no es cierto?, en el Pleno de la Cámara con otro proyecto, que se incluyeron indicaciones que no estaban dentro de los acuerdos, y eso es lo que ha demorado el proyecto, que seguramente por todas las observaciones o indicaciones que ha hecho el Senado va a volver a la Cámara. Y no tengan mucha esperanza en ese proyecto tampoco, porque mientras no se modifiquen los reglamentos, el proyecto no va a ser operativo. Y yo dudo que los reglamentos se puedan modificar durante este año, porque el ministro de Economía no sabe cuántos reglamentos hay que modificar. Así que, y de cuántos servicios, digamos. Así que va a tener una demora todavía bastante considerable. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Matheson. Diputado Araya. Gracias, presidente. Muy sucinto, preguntarle a los invitados si se pueden referir directamente a qué pasa con el silencio, porque unos dicen que funciona, otros que no funciona. Que sería muy bueno aclararlo, y así de sencillo que se pueden destinar algunos segundos a aclarar esa situación, si la plataforma funciona o no funciona, y eso me imagino que incluso lo podríamos ver acá en directo, si podemos entrar o no podemos entrar. Eso es uno. Lo segundo es, yo entiendo que en el fondo un IMIF básico, parece que hay un consenso de que podemos avanzar, etcétera. En el intermedio hay una discusión, pero en el contexto de la crisis que vivimos como país, y entendiendo, y así se me pueden corregir, que la carga o el riesgo lo asume el inversor, la inmobiliaria, la constructora, ¿por qué no atrevernos a dar el paso incluso al mayor? Porque finalmente esa obra, a diferencia de lo que puede pasar con el caso que refería el diputado Hirsch, no son casas, son desarrollos comerciales que sin recepción final, o sea, es un gastadero de plata absurdo que ningún inversor responsable, serio, va a estar dispuesto a arriesgar tanto capital para que quede ahí a que la recepción final no llegue nunca. Entonces, ¿cuánto es el impacto económico pensando en la situación que vive el país? Entonces, tal vez un llamado a ser un poquito más agresivo de cara a lo que podríamos avanzar en la legislación. Yo entiendo que hay algunos que son más conservadores que uno y que pueden tener legítimas aprensiones, pero ¿cuánto podríamos avanzar? Y luego si podemos dimensionar el caso de los intermedios. ¿Cuál es el volumen? Porque hablamos de los básicos, que era un 50 y algo. Intermedios, ¿de cuánto estaríamos hablando? Y yo creo que esto asociado a referenciar la cantidad de millones de dólares asociados, también podría ser algo interesante para saber
avanzar en intermedio solamente o a mayor, pensando en que esto no demore una rápida, una aceleración de nuestra economía? Yo creo que no son tiempos para ser conservador en esta materia. Gracias, presidente. Diputado Hitch, sobre el punto, 30 segundos. Es muy breve. 30 segundos, una experiencia personal antes de ser diputado con empresas. Me tocó ver varias veces centros comerciales, grandes centros comerciales que no tenían, quizás esto cambiaba, que no tenían recepción final y sin embargo operaban y pagaban la multa cada 3 meses o cada 6 meses. Por lo tanto, no es real que sin recepción final no funcionaran. Funcionaron, y me refiero a grandes centros comerciales, los más grandes de la región metropolitana. Yo voy a ser breve también. Voy a ser breve. Sí, ministro, en regiones el sistema no funciona. Y se lo digo con conocimiento de causa. Yo fui Seremi de Transporte también, ministro. Sí, y fui intendente también, ministro. Y fui Seremi de Desarrollo Social, ministro. Conozco bien cómo funciona el sistema. Y en regiones no funciona el sistema de los IMIP. Tienen un funcionario para revisar todos los proyectos. ¿Ya? ¿No? Y en las seremías también. ¿Ya? De la seremía de Coquimbo tienen un funcionario. La plataforma no siempre está operativa. ¿Ya? Porque ese es un problema técnico, que yo soy abogado, no soy ingeniero, ministro, por lo tanto no conozco bien cómo funciona. Después ustedes plantean que están de acuerdo en dejar los básicos, pero siempre y cuando el IMIP esté aprobado para iniciar las obras. O sea, yo puedo sacar el permiso, pero así dice la modificación que plantea la sustitutiva. ¿Ya? Entonces, creo que lo que proponen tampoco es la panacea, ministro, porque me están diciendo ya, me damos los básicos, pero a pesar de que usted tiene el permiso para poder iniciar las obras, tiene que tener aprobado. Entonces se pierde todo el sentido. ¿Ya? Creo que, como lo dijo el diputado Hirsch, aquí hay un problema de fondo, ¿ya? Porque el sistema no está funcionando como en la teoría se ve. Y lo último, me gustaría saber casos del plan de emergencia habitacional de IMIP intermedios que no hayan resultado, ¿ya? A pesar de que en la ley de emergencia habitacional nosotros establecimos la facilidad en la última modificación de que con el solo ingreso, ¿ya?, se puede pedir el permiso de edificación y se pueda iniciar las obras. Entonces me gustaría saber si en esta excepción que contempla la ley han tenido problemas respecto del tema de los IMIP, que es distinto a los EISTU, que era lo que operaba antiguamente, en mi época por lo menos. ¿Los EISTU? Perdón, ya sé. Le mando saludos a Ignacio Aravena por su gran entrevista en la Radio Pauta. Ministro, aquí le damos la palabra, nos quedan 10 minutos. No sé si tengo respuesta para todas sus preguntas, la verdad. A ver. Sí, yo me he hecho cargo. Solo comentar que la plataforma efectivamente está operativa. Le mostrábamos a la diputada Rafael el resultado de todos los proyectos uno por uno, con todas las características en que el sistema de silencio positivo sí está operando. A mí me parece, y quiero insistir en esto, en que los problemas están concentrados principalmente en los municipios, más que en las Ceremis. Que en el caso de los municipios, efectivamente, lo que estamos proponiendo va en la línea de lo que proponía la indicación que se presentó en esta mesa, de que se permita iniciar obras con un IMIP presentado, y yo creo que va en la línea también de lo que presentaban la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Mi opinión es que el trabajo que se está haciendo en las Ceremis es adecuado, que ahí tenemos un equipo más especialista que lo que tenemos en los municipios, y por lo tanto yo no cambiaría lo que los Ceremis están realizando en forma adecuada. A lo mejor requiere fortalecer un poco, puede ser, pero en el caso de los municipios donde yo veo que se concentra el problema y donde está la mayoría de los proyectos que están atrasados, o sea, no, la mayoría de los proyectos que se procesan, el 56% dije, ¿no? De los 58% de los proyectos son justamente de esa categoría. Nosotros podríamos, y me parece que una buena forma de avanzar en forma cuidadosa, aquí las consecuencias son para siempre. Ojo con eso, ¿eh? Aquí esto no son consecuencias que uno dice, mira, la embarramos, la vamos a echar pie atrás. No hay forma de echar pie atrás. Las cosas ya se hicieron mal, la ciudad queda.
En ese sentido creo que es muy importante ser cuidadoso con cómo avanzamos. Yo creo que los proyectos menores tienen un impacto más moderado y en los cuales podríamos resolver todos los dolores que yo creo que son muy reales, que presentaba Beatriz también anteriormente, y que permitiría avanzar. Insisto que el silencio positivo está operando, está funcionando, y por lo tanto yo creo que la propuesta de relajar, en ese caso me parece, para los casos los básicos, me parece la forma correcta y cuidadosa con la ciudad de avanzar y darle actividad a una industria que lo necesita. Nos quedan 8 minutos. No sé si Marisol, Zlatan y cerró. Slaven, siempre que tiene 20 jugadores. Y Beatriz. Y ahí terminamos. Muchas gracias, presidente. Bueno, en relación a la pregunta también, bueno, una cosa que hay clara, o sea, por lo menos el silencio positivo ahora entiendo que desde febrero está operando, después de 5 años, 6 años, digamos, desde que esto está funcionando, digamos, y que valoramos obviamente que funciona. Es una sola acotación de que insistimos de que no es automático, esto es un procedimiento, ¿ya? Por lo tanto, tampoco es la panacea de que ahora si no se cumple el plazo vamos a tener IMIP aprobado, no. O sea, se agradece que esté operando después de tanto tiempo, pero también entender de cuál es la real aplicación, digamos, del proceso. Lo segundo es que no hay que olvidar que los municipios sí forman parte también de la evaluación de los IMIP intermedios y mayores. Por lo tanto, no es el hecho de que ellos estén solamente revisando los IMIP básicos. Las observaciones que emiten también forman parte de los procesos de los IMIP intermedios y mayores. Y por lo tanto, sí están involucrados en el proceso y en el cumplimiento de los plazos asociados también a los intermedios y los mayores. Y es donde también nosotros recalcamos la necesidad de que la Seremi de Transporte logre, no sé si llamarlo como filtrar las observaciones que emiten los municipios porque no se ajustan a la ley. Salvo, y al contrario, hemos encontrado muchas veces que lo que hace la Seremi de Transporte es replicar, copiar y pegar las observaciones que emiten las direcciones de obra o las direcciones de tránsito, a sabiendas de que están extralimitándose en sus funciones. Usted, podemos hacer una sesión especial para la cantidad de variaciones que he escuchado de mi nombre a lo largo de estos años. Y la mayoría no muy afortunada. Sí. No, solo un punto respecto, porque efectivamente creo que hay algún consenso respecto de los básicos, la polémica podría estar más en los intermedios, pero con una salvedad muy importante, y es que la indicación que presentó el Ejecutivo dice que la resolución que apruebe dicho informe será requisito para el inicio de obras. Entonces me dan el permiso, pero igual no puedo iniciar obras. Eso es fatal, porque desvirtúa por completo el permiso. Entonces, si son los básicos, y quizás derechamente como requisito para la recepción final, punto. Y ahí sí funciona, pero como un requisito para el inicio de obras, creo que se pierde por completo el objetivo, y de hecho lo empeora, porque genera un trámite nuevo adicional, otro permiso falso que no entiendo bien cómo funcionarían. Y respecto del punto sobre el adentro y el afuera, efectivamente, o sea, cómo se hace adentro tiene impacto afuera, cuánta gente está adentro, y eso creo que es real. La pregunta es si es que la ley permite, y eso respecto al punto de fondo que plantea el diputado Hitch por su intermedio, presidente, es un tema de fondo. O sea, la ley hoy día vigente establece que lo que está es afuera, es IMIF, y lo que es adentro es permiso y es ordenanza. Por lo tanto, si queremos, de acuerdo a la ley vigente hoy, regular lo que se hace adentro para solucionar temas que puedan tener que ver con transporte, eso pasa por un acuerdo entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Vivienda para una modificación en la ordenanza, y eso se aprueba junto con el permiso, y problema resuelto. El tema es no dividir y mover para distintos lados las responsabilidades y generar estos espacios de indefinición. Muchas gracias. Sobre el punto, ministro, 10 sí, segundos. 10 segundos. Y luego todo lo que quería comentar, que no comenté, fue que el listado de los 32, 33 proyectos que han pasado por silencio positivo, todos son básicos. O sea, todos aquellos en los que hemos tenido que activar un inmobiliario activado el botón de pánico de alguna manera, son básicos. Nunca hemos tenido todavía una situación de intermedio o mayor. De alguna manera argumentando dónde está el problema.
doña Beatriz, y cerramos con don Vicente. Gracias, presidente. Por su intermedio, solo acotar que en el caso de los intermedios y mayores hay varios filtros más que operan por el mercado mismo y por otras normas. Muchas veces hay financiamientos bancarios importantes que no van a otorgar préstamos, tal vez si es que el MIB no está aprobado. Muchos de estos proyectos pasan por el sistema de evaluación de impacto ambiental, donde también se evalúan sus impactos en la movilidad y no pueden iniciar obras mientras no tengan las medidas de mitigación aprobadas en su RCA. Entonces, para bajarle un poco, este no es el único filtro que hay para el cumplimiento de esta norma. Entonces, el riesgo de repente no es tan, no está tan concentrado solo en este sistema. Eso. Don Vicente, y terminamos. Sí, gracias, presidente. No, solamente quería comentar o dejar en acta, finalmente, que la indicación que incluimos con el Ministerio de Transporte no tiene por objeto debilitar, que fue la terminología que utilizó el representante de la Asociación de Desarrollo Inmobiliario, el permiso de edificación, sino que simplemente posponer en el fondo esa revisión al inicio de obras, porque el inicio de obras no es algo ajeno a nuestro sistema jurídico. De hecho, así como lo acaba de decir Beatriz, por ejemplo, en el caso de exigencia de la RCA, se exige justamente al inicio de obra la obtención del RCA y no para el permiso de edificación. Entonces, no es tampoco un sistema desconocido para nuestro sistema jurídico, y de hecho nos basamos en esa experiencia que está reconocida en el sistema, que por cierto puede mejorarse, pero en el fondo no hay, y quiero ser claro en ello, ninguna intención de debilitar el permiso de edificación ni nada que se le parezca, sino que al contrario, así como ha sido la intención del Ejecutivo de fortalecer el permiso de edificación, entendiendo de que es prioritario para algunos tipos de obra y estableciendo declaraciones para otros tipos de casos, justamente en el marco de la ley que de alguna forma inspira este proyecto, que es la 21.168. Creo que eso es importante dejarlo en acta, presidente. Eso. Muchas gracias, don Vicente. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.